Bienvenidos, amantes de la oscuridad y lo desconocido. En cada uno de nosotros habita una sombra, un miedo que nos susurra en la noche. Hoy, vamos a darle voz a esos temores. Prepárense, porque en este video no hay una, sino 3 historias que les helarán la sangre. Historias que en apariencia son solo relatos, pero que en el fondo ocultan verdades más aterradoras. Baja las luces, acomódate y asegúrate de que no hay nadie detrás de ti. La pesadilla está a punto de comenzar. Jeff the Killer. El miedo, amigos míos, es un lienzo, una tela que la mente humana teje con hilos de la realidad y del abismo de lo desconocido. Pero a veces, una historia, una simple fábula digital, salta del lienzo y se mancha las manos con la sangre del mundo real, como la de Donovan Nicholas, un chico de 14 años en Ohio, que en 2017 no solo asesinó a su madrastra, sino que se presentó ante la policía con una declaración que heló la sangre de todos. Ann dijo que lo había hecho una personalidad alterna, una personalidad que se llamaba Jeff, inspirada en una de las leyendas más grandes y aterradoras de Internet. Lo más inquietante es que, durante el brutal ataque, Nicholas no solo se vistió de negro, sino que se hizo cortes en la boca para imitar la sonrisa de su personaje de ficción. Este es el poder de una buena historia. Este es el poder de Jeff the Killer, un asesino que se susurró por los rincones más oscuros de la web, que se propagó como un virus y que se cobró víctimas mucho más allá de la pantalla. Y la historia de cómo nació este monstruo, de cómo un joven normal se convirtió en el rostro del horror, es quizá más aterradora que cualquier grito que haya proferido. La historia de Jeffrey Woods comenzó como la de muchos de nosotros. Era un adolescente, un chico común, en un mundo común. Sus padres, como muchos padres, creyeron que una mudanza a un nuevo vecindario, a un suburbio tranquilo y perfecto, sería el reinicio que su familia necesitaba. La calle era idílica, las casas eran impecables, y el aire olía a recién cortado. Para Jeffrey, de solo 13 años, no era más que una oportunidad para empezar de cero. Pero, incluso en los escenarios más inocentes, el mal siempre encuentra una grieta por donde colarse. La grieta apareció en la forma de 3 matones. Troy, Keith y Randy Ansey encontraron con Jeffrey y su hermano Liu un día cualquiera, de camino a la parada del autobús. No hubo provocación, no hubo razón, solo la necesidad de poder sobre los demás. Los matones, con la autoridad que les daba la edad y la malicia, se burlaron de los hermanos, les exigieron el dinero de sus almuerzos, pero Jeffrey no cedió. Él se levantó. El caos estalló en la parada del autobús. Jeff, en un arrebato de coraje o de rabia, se enfrentó a los 3. Con una agilidad que nadie esperaba de él, se abalanzó sobre Randy, lo derribó, lo pateó sin piedad, y luego le rompió el brazo a Keith en la brutalidad. No duró más que unos segundos, pero fue suficiente para que los matones huyeran, aterrorizados por el chico que se suponía que era la víctima. Jeffrey sabía que había cruzado una línea. Los padres de Randy pronto llamaron a la policía, y un oficial llegó en cuestión de minutos. El miedo a las consecuencias se apoderó de Jeffrey, pero fue en ese momento, en la encrucijada del castigo y el destino, que su hermano Liu dio un paso al frente. Liu, con una serenidad sorprendente, les dijo a todos que él era el responsable de la pelea. Él tomó la culpa, él recibió las esposas, él fue llevado al centro de detención juvenil, y Jeffrey, libre, se quedó con una deuda moral y un peso en el alma que ni la libertad podría aliviar. La casa de los Woods se convirtió en una tumba de silencio. El aire, antes lleno de la emoción de la mudanza, ahora estaba cargado con la ausencia de Lee. Jeffrey se sumergió en una depresión profunda. La culpa lo carcomía por dentro. Se encerró en su habitación, rehusando hablar, comer o salir. Sus padres, alarmados por su comportamiento, trataron de romper su burbuja de aislamiento. Insistieron en que todo estaría bien, que Liu volvería pronto, que solo era cuestión de tiempo. Pero sus palabras eran huecas, incapaces de llenar el vacío. Jeffrey no veía en sus padres a protectores, sino a cómplices silenciosos del destino de su hermano. El quiebre en su mente ya había comenzado. Los Woods, con la mejor de las intenciones y con una ingenuidad que raya en lo trágico, decidieron que un cambio de aires sería la solución. El vecindario se preparaba para una fiesta, un evento que uniría a todas las familias de la calle en un festejo de cumpleaños. Los padres de Jeffrey insistieron en que debía ir. No era una pregunta, era una orden. El miedo y el odio se mezclaron en el estómago de Jeffrey mientras se ponía la ropa para la fiesta. No quería ir, no.
tenía nada que celebrar. Su hermano estaba en una celda y su mente, o al menos lo que quedaba de ella, estaba en llamas. Pero sus padres lo obligaron. Caminó hacia la fiesta, un fantasma en su propia vida, con una pesadez en el cuerpo que le impedía moverse con normalidad. Sabía que se encontraría con gente. Sabía que lo mirarían, lo juzgarían, y quizá, si el destino era tan cruel como lo imaginaba, se toparía de nuevo con los matones. El aire se sentía espeso, como si el universo entero estuviera conteniendo la respiración, esperando a que el inevitable final se desatara. El patio de la casa vecina, adornado con luces de colores y globos, se sentía como un matadero. Las risas de los niños se escuchaban como gritos lejanos, y los rostros de los adultos, sonrientes y despreocupados, se veían como máscaras de porcelana. Y de repente, la música se detuvo, y Jeffrey vio las caras que había estado temiendo. Los matones estaban allí, y venían por él. El miedo y el odio se apoderaron de Jeffrey, pero un nuevo sentimiento, uno que le quemaba por dentro, también bullía en su pecho. Un deseo de confrontación, una sed insaciable de venganza, había comenzado a corroer los últimos vestigios de su antigua vida. Al entrar en el patio, vio a Randy y a sus amigos, un trío de demonios que se movía entre la multitud de personas ajenas a su malicia. Los matones se acercaron a él. Randy llevaba una sonrisa de depredador, esa misma sonrisa que Jeffrey había visto el día que lo arrastró a una pelea. Pero, esta vez, las cosas serían diferentes. No había lío, no había un hermano para tomar la culpa, solo él y su oscura transformación. Randy, Troy y Kit se acercaron a Jeffrey. El silencio se apoderó de él. No había nada que decir, solo una verdad que se manifestaba en cada respiración profunda que tomaba. El líder del grupo, Randy, fue el primero en hablar. Con un tono de voz lleno de burla, le preguntó si iba a la fiesta solo o con su mamá. Jeffrey no respondió. Él estaba allí para enfrentarlos y para vengar a su hermano. Entonces, uno de los matones se abalanzó sobre él. Jeff esquivó el golpe. Antes de que el agresor pudiera recuperarse, le asestó una patada brutal en el rostro. El matón cayó, aturdido, y la sonrisa de Randy se desvaneció, reemplazada por una mueca de sorpresa y un miedo crudo. Los otros dos matones se lanzaron sobre él, pero Jeffrey no era el mismo. Había algo más, algo oscuro. El miedo de los matones se volvió rabia. Randy, aterrorizado por la fuerza que Jeffrey había encontrado, lo empujó hacia un costado y le gritó que se detuviera. Pero Jeffrey ya no era Jeffrey. Él era una fuerza de la naturaleza. Era imparable en la pelea. Se intensificó. La sangre comenzó a fluir. Los gritos de la gente se mezclaron con los golpes y las risas de Jeffrey. Era una danza de muerte y de locura. El caos se apoderó de la fiesta. Jeffrey estaba cubierto de sangre, no solo la de sus atacantes, sino la suya. Randy, desesperado, le arrojó un balde de lejía que estaba al lado de una de las mesas. La lejía le cubrió el rostro, pero Jeffrey no se detuvo. El dolor se transformó en una sensación placentera. Era como si el dolor purificara su alma. Un hedor agrio, a gasolina, cubrió el lugar. Jeffrey no sabía de dónde provenía el olor. Solo sabía que el dolor que sentía no se comparaba con la agonía que había vivido por el abandono de su hermano. De repente, una chispa, un fuego fugaz y ardiente, iluminó el rostro de Jeffrey. Las risas de los matones resonaron en el patio, pero Jeffrey no las escuchaba. El fuego lo envolvía por completo. Era una llama que purificaba, que consumía, que lo estaba transformando. El dolor se convirtió en placer. Su mente se desconectó de la realidad en su lugar. La locura, un tipo de demencia incontrolable, se apoderó de su ser. El fuego creció en Jeffrey, un incendio que no se apagaría con agua. El dolor se agudizó. El calor era insoportable. Jeffrey se retorció, gritó, y sintió como su cuerpo se consumía. Pero incluso en esa agonía, una paz terrible se apoderó de él. Era la paz de un alma que había encontrado su propósito. Cuando despertó en el hospital, no había un rayo de sol que lo recibiera, solo la oscuridad de la habitación. Su mente estaba borrosa, pero podía escuchar los murmullos de los médicos y el llanto de sus padres. No sentía dolor, solo una extraña euforia, un sentimiento de alivio, liberation. Algo en su mente había cedido, y el Jeffrey que había sido, el chico normal y corriente, había desaparecido. Los médicos entraron, lo examinaron y le dijeron a sus padres que había sobrevivido. Pero la victoria se sentía como una derrota. Su rostro, antes lleno de vida, ahora era una máscara. Su piel, antes cálida y suave, ahora
era pálida como el papel. Los médicos no pudieron hacer nada por sus párpados, que se habían quemado por completo. Ahora, sus ojos estaban abiertos permanentemente, siempre viendo, siempre despiertos. Cuando se vio en el espejo, no se reconoció. No vio a Jeffrey Woods, vio a otra persona, un monstruo. Vio una cara sin párpados, con un corte horrendo que simulaba una sonrisa. Su boca había quedado grabada para siempre en su rostro. La imagen en el espejo no era la de un humano, sino la de una caricatura grotesca, un retrato del dolor y la locura. Y por primera vez en su vida, Jeffrey se sintió completo. No había tristeza, no había culpa, solo una euforia que lo consumía. Miró a sus padres, los dos que habían insistido en que fuera a la fiesta, que habían sacrificado a Liu por su propia comodidad, y se sintió aliviado. Era el fin de una era, el nacimiento de un nuevo ser, un ser que no tenía reglas, ni compasión, ni un lugar en la sociedad, un ser que solo quería ver el mundo arder. Y con esa sonrisa, con esa mueca de locura, supo que el mundo sería su lienzo, y que el arte que crearía sería un tributo al horror. El miedo y el odio se apoderaron de Jeffrey, pero un nuevo sentimiento, uno que le quemaba por dentro, también bullía en su pecho. Un deseo de confrontación, una sed insaciable de venganza, había comenzado a corroer los últimos vestigios de su antigua vida. Al entrar en el patio, vio a Randy y a sus amigos, un trío de demonios que se movía entre la multitud de personas ajenas a su malicia. Los matones se acercaron a él. Randy llevaba una sonrisa de depredador, esa misma sonrisa que Jeffrey había visto el día que lo arrastró a una pelea. Pero esta vez, las cosas serían diferentes. No había Liu, no había un hermano para tomar la culpa, solo él y su oscura transformación. Randy, Troy y Keith se acercaron a Jeffrey. El silencio se apoderó de él, no había nada que decir, solo una verdad que se manifestaba en cada respiración profunda que tomaba. El líder del grupo, Randy, fue el primero en hablar. Con un tono de voz lleno de burla, le preguntó si iba a la fiesta solo o con su mamá. Jeffrey no respondió. Él estaba allí para enfrentarlos y para vengar a su hermano. Entonces, uno de los matones se abalanzó sobre él. Jeff esquivó el golpe y antes de que el agresor pudiera recuperarse, le asestó una patada brutal en el rostro. El matón cayó, aturdido, y la sonrisa de Randy se desvaneció, reemplazada por una mueca de sorpresa y un miedo crudo. Los otros dos matones se lanzaron sobre él, pero Jeffrey no era el mismo. Había algo más, algo oscuro. El miedo de los matones se volvió rabia. Randy, aterrorizado por la fuerza que Jeffrey había encontrado, lo empujó hacia un costado y le gritó que se detuviera. Pero Jeffrey ya no era Jeffrey. Él era una fuerza de la naturaleza. Era imparable. La pelea se intensificó. La sangre comenzó a fluir. Los gritos de la gente se mezclaron con los golpes y las risas de Jeffrey. Era una danza de muerte y de locura. El caos se apoderó de la fiesta. Jeffrey estaba cubierto de sangre, no solo la de sus atacantes, sino la suya. Randy, desesperado, le arrojó un balde de lejía que estaba al lado de una de las mesas. La lejía le cubrió el rostro, pero Jeffrey no se detuvo. El dolor se transformó en una sensación placentera. Era como si el dolor purificara su alma. Un hedor agrio, a gasolina, cubrió el lugar. Jeffrey no sabía de dónde provenía el olor. Solo sabía que el dolor que sentía no se comparaba con la agonía que había vivido por el abandono de su hermano. De repente, una chispa, un fuego fugaz y ardiente, iluminó el rostro de Jeffrey. Las risas de los matones resonaron en el patio, pero Jeffrey no las escuchaba. El fuego lo envolvía por completo. Era una llama que purificaba, que consumía, que lo estaba transformando. El dolor se convirtió en placer. Su mente se desconectó de la realidad. Why en su lugar. La locura, un tipo de demencia incontrolable, se apoderó de su ser. El fuego creció en Jeffrey, un incendio que no se apagaría con agua. El dolor se agudizó, el calor era insoportable. Jeffrey se retorció, gritó y sintió cómo su cuerpo se consumía. Pero incluso en esa agonía, una paz terrible se apoderó de él. Era la paz de un alma que había encontrado su propósito. Cuando despertó en el hospital, no había un rayo de sol que lo recibiera, solo la oscuridad de la habitación. Su mente estaba borrosa, pero podía escuchar los murmullos de los médicos y el llanto de sus padres. No sentía dolor, solo una extraña euforia, un sentimiento de alivio. Liberation. Algo en su mente había cedido, y el Jeffrey que había sido, el chico normal y corriente, había desaparecido. Los médicos entraron, lo examinaron y le dijeron a sus padres
que había sobrevivido, pero la victoria se sentía como una derrota. Su rostro, antes lleno de vida, ahora era una máscara. Su piel, antes cálida y suave, ahora era pálida como el papel. Los médicos no pudieron hacer nada por sus párpados, que se habían quemado por completo. Ahora, sus ojos estaban abiertos permanentemente, siempre viendo, siempre despiertos. Cuando se vio en el espejo, no se reconoció. No vio a Jeffrey Woods, vio a otra persona en un monstruo. Vio una cara sin párpados, con un corte horrendo que simulaba una sonrisa. Su boca había quedado grabada para siempre en su rostro. La imagen en el espejo no era la de un humano, sino la de una caricatura grotesca, un retrato del dolor y la locura. Y por primera vez en su vida, Jeffrey se sintió completo. No había tristeza, no había culpa, solo una euforia que lo consumía. Miró a sus padres, los dos que habían insistido en que fuera a la fiesta, que habían sacrificado a Liu por su propia comodidad, y se sintió aliviado. Era el fin de una era, el nacimiento de un nuevo ser. Un ser que no tenía reglas, ni compasión, ni un lugar en la sociedad. Un ser que solo quería ver el mundo arder. Y con esa sonrisa, con esa mueca de locura, supo que el mundo sería su lienzo, y que el arte que crearía sería un tributo al horror. Cuando la euforia se desvaneció, la realidad se impuso de nuevo, pero era una realidad diferente, una deformada por el fuego y la locura. Jeffrey regresó a casa. Sus padres lo esperaban en la entrada, con una mezcla de horror y alivio en sus rostros. Un eco de la culpa que ambos compartían por la ausencia de Liu. Intentaron sonreír, intentaron fingir que todo estaba bien, pero Jeffrey podía ver la repulsión en sus ojos. Su piel, antes cálida, ahora estaba fría. Su cara, que se movía y expresaba emociones, ahora era una máscara pálida y sin vida, con una sonrisa grabada en el dolor. Su nueva cara, su nueva piel, eran el mapa de su nueva identidad, y él ya no era el niño que había sido antes. Se sentía poderoso, como si el fuego no lo hubiera destruido, sino que lo hubiera templado, transformado en algo nuevo, algo indestructible. En la casa, el silencio era ensordecedor. Sus padres se turnaban para cuidar de él, pero Jeffrey los veía como extraños. Los veía como a los matones que le habían arruinado la vida. Los veía como a los traidores que habían dejado que su hermano tomara la culpa. No eran su familia. Eran un recordatorio de la vida que había dejado atrás. Una vida de dolor y traición que ya no le interesaba. Su mente, antes un torbellino de emociones, ahora era un estanque oscuro y tranquilo, con una sola meta: la perfección. La noche cayó como un telón de terciopelo. La casa se sumió en la oscuridad y Jeffrey, en su habitación, se sintió más vivo que nunca. Las voces en su cabeza, que antes eran un coro de dolor y tristeza, ahora eran un murmullo de aceptación. Una voz le decía que debía terminar lo que la lejía y el fuego habían empezado, que su rostro debía ser un reflejo de su nueva euforia, que debía inmortalizar esa sonrisa que le daba la fuerza para seguir adelante. Se levantó de la cama, un fantasma en su propia casa, y se dirigió al baño. Encendió la luz y se paró frente al espejo. Vio su nueva piel, más blanca que la porcelana, le dio una nueva sensación de poder. Pero su sonrisa, la que se había quemado, no era suficiente, no era perfecta. Su rostro necesitaba un toque más para ser una obra de arte. Y con un cuchillo de cocina, afilado y frío, se dispuso a terminar la creación. El dolor fue agudo. La hoja de metal se deslizó sobre sus mejillas, abriendo la piel con una precisión quirúrgica. Jeffrey sintió una punzada, pero no era una punzada de dolor, era una de placer. El sonido de la piel, rasgándose, era una sinfonía en sus oídos. Cada corte que daba era un paso hacia la perfección. Cuando las esquinas de su boca llegaron a sus orejas, Jeffrey se detuvo, sonrió ante el espejo. La sangre goteaba por su mentón, pero él no se inmutó. La sonrisa, su nueva y permanente sonrisa, era la de un ser completo, pero faltaba algo más. Sus párpados, los que le impedían dormir, los que lo hacían ver los horrores que lo rodeaban, debían desaparecer. Cogió el encendedor. Con un gesto de satisfacción y con la misma euforia que sintió en el hospital, los quemó por completo. El olor a carne quemada llenó la habitación, un aroma que para él era más dulce que cualquier perfume. Ahora su rostro era una obra de arte, la obra de arte más terrible y perversa que jamás se haya visto. Se vio en el espejo, con sus ojos sin párpados, su piel pálida y su sonrisa grabada, y sintió una paz que nunca había experimentado.
No sentía dolor, nada, solo una inmensa felicidad. Era el nacimiento de Jeff the Killer. Y ahora, el mundo, que le había dado la espalda, se arrodillaría a sus pies. Se levantó, en su cuerpo se sentía ligero. Era el momento de terminar lo que el destino había empezado, y fue a buscar a sus padres. El sonido de la puerta abriéndose hizo que Jeffrey girara la cabeza. Era su madre. Tenía en la mano un vaso de agua y una pastilla para el dolor. La vio caminar, con esa misma expresión de pánico y culpa que había visto antes. Ella se detuvo. La pastilla cayó de su mano. Su cuerpo se quedó inmóvil. Se quedó helada. Vio el rostro de Jeffrey, cubierto de sangre, con una sonrisa que no era humana, sino una mueca grotesca. Vio sus ojos, que no podían cerrarse. Vio el cuchillo que tenía en la mano, y se dio cuenta de que el monstruo de la fiesta, el que había estado en el hospital, era el mismo que estaba frente a ella. El Jeffrey que conocía, el que había amado, ya no existía. Y con una voz que no era la suya, una voz que era una mezcla de euforia y locura, Jeffrey le susurró las palabras que se convertirían en su lema, las palabras que lo harían famoso, las palabras que definirían el resto de sus días en Go to Sleep. El terror de su madre se transformó en un grito ensordecedor, pero era un grito que no duró mucho. El cuchillo de Jeffrey se movió rápido, con una agilidad que nadie esperaría de él. La sangre, antes una gota, ahora era un torrente que corría por el piso. El cuerpo de su madre cayó al suelo, un cuerpo inerte y sin vida. Y luego, el grito de su padre, que corrió para ayudar a su mujer, un grito que se ahogó en su propia sangre. Jeffrey se detuvo. Vio a sus padres, los dos que lo habían traicionado, los dos que lo habían abandonado, y en ese momento, la paz que sentía se transformó en una sensación de logro. Había cumplido su destino, había terminado su obra de arte. El mundo, antes un lugar de dolor y tristeza, ahora era su lienzo, y el color que usaría para pintarlo, un color que conocía demasiado bien, Siria el Royo. Y el mundo, como Jeffrey lo había previsto, no tardó en arrodillarse, pero no por la fuerza, sino por el miedo. A la mañana siguiente, la policía encontró el escenario de su obra maestra, los cuerpos sin vida de sus padres, la casa impregnada con el olor a sangre y a metal, el baño, un santuario de la locura y la perversión. Y luego, la noticia. Se esparció como un incendio forestal. La historia de un adolescente, de un chico normal, que se había transformado en un monstruo. La gente, en los suburbios, se encerró en sus casas, temiendo que el fantasma de Jeffrey caminara por las calles. Y Jeffrey, el monstruo que había creado, no los defraudó. Empezó a acechar. Se metía en las casas de la gente, se escondía en la oscuridad y observaba. La noche se convirtió en su dominio. La primera víctima de Jeffrey, una mujer solitaria, que vivía a unos kilómetros de su casa, estaba dormida cuando el monstruo entró en su habitación. Ella no lo vio, pero sintió una presencia. El aire de la habitación se volvió frío, y luego, un susurro. Go to sleep. La mujer se despertó con un grito, pero ya era demasiado tarde. Jeffrey se abalanzó sobre ella, con el cuchillo en la mano, y la mató. La policía, al encontrar el cuerpo, no pudo creer lo que veía. La cara de la mujer, al igual que la de los padres de Jeffrey, había sido desfigurada, con la misma sonrisa que se había grabado en el rostro de Jeffrey. El asesinato fue solo el comienzo de una ola de terror que se extendió por todo el país. Los periódicos hablaban de un asesino en serie, de un monstruo que no tenía un motivo, un monstruo que solo quería ver el mundo arder. Y la gente empezó a llamarlo Jeff the Killer, un nombre que se convirtió en sinónimo del horror. Pero había algo que los periódicos no sabían, algo que solo Jeffrey y su hermano Liu sabían. Liu, el hermano que había tomado la culpa por él, había sido liberado del centro de detención juvenil. Los médicos, después de varios estudios, concluyeron que no era una amenaza para la sociedad y que, en realidad, había sido una víctima de la manipulación de su hermano. Liu, al regresar a casa, se encontró con una pesadilla. La casa estaba vacía. Sus padres, que lo habían amado tanto, ya no estaban. Y luego, la policía le contó la verdad. Su hermano, el que había defendido, el que había amado, era el responsable de la muerte de sus padres. El corazón de Liu se rompió, pero en lugar de dejar que el dolor lo consumiera, lo transformó en rabia, en una sed de venganza. Una sed que lo llevó a prometer que no se detendría hasta encontrar a su hermano y vengar la muerte de sus padres. Jeffrey, mientras tanto, seguía su cruzada. Se metía en las casas de la gente, susurraba Go to sleep y los mataba. Pero una noche se encontró con un obstáculo. Una joven, una vecina de su antiguo vecindario,
se defendió. La mujer, una heroína en su propio derecho, no tenía miedo. Luchó con uñas y dientes, y aunque Jeffrey logró herirla, no logró matarla. El encuentro fue un punto de inflexión para Jeffrey. Se dio cuenta de que no era invencible. Se dio cuenta de que había gente que no se dejaría vencer por el miedo. Y en un arrebato de rabia, se retiró, dejando a la mujer viva. El encuentro fue una semilla que se sembró en la mente de Jeffrey. Una semilla de duda, de inseguridad, de miedo. La perfección de una obra de arte, amigos míos, no está en la ausencia de errores, sino en la capacidad del artista para transformarlos en una nueva expresión. Pero para Jeffrey, el monstruo que había creado, la imperfección de su última obra, fue una traición, una afrenta a su nueva identidad. La mujer que se atrevió a defenderse no solo había sobrevivido, sino que había plantado una semilla de duda en su mente. Jeffrey, el invencible, el que había matado a sus padres y a innumerables víctimas sin un solo remordimiento, se había retirado, no por miedo a la muerte, sino por la vergüenza de un fracaso. Y el pánico que sintió al huir no era el de una víctima, sino el de un depredador que había sido superado, una sensación desconocida y terrible que lo consumió. Mientras Jeffrey se perdía en las sombras de su propia mente, una nueva fuerza se levantaba, alimentada por el mismo dolor que había creado al monstruo. Liu, el hermano que había pagado el precio de la inocencia de Jeffrey, había sido liberado. Los médicos lo consideraban una víctima, una persona que había pasado por un trauma inmenso, pero se equivocaban. Liu había regresado a una casa vacía, a una ciudad que respiraba miedo y a un mundo que lo había olvidado. Al ver las marcas de sangre en el suelo, los rastros del horror que su propio hermano había desatado, su corazón se rompió. No era el dolor de un hombre que había perdido a su familia, era el dolor de un hermano que había perdido a su alma gemela. Y con ese dolor, la venganza nació. Liu, al principio, no sabía qué hacer. Se sentía impotente, un simple chico que había tomado la culpa por su hermano y que, a cambio, había perdido todo. Pero a medida que leía los informes de la policía, que se adentraba en los foros de internet donde la gente ya adoraba a Jeff the Killer, se dio cuenta de algo. La historia de Jeffrey no era la de un monstruo, sino la de un niño que había sido abandonado por el mundo, que había sido torturado por la sociedad y que, en un acto de desesperación, se había vengado. Liu no lo odiaba, lo entendía, y con esa comprensión, su dolor se transformó en una misión. Se convirtió en una sombra, un fantasma que no dejaba rastro. Leyó cada artículo post de internet, buscando una pista, un indicio de dónde podría estar su hermano. Se puso en contacto con la mujer que había sobrevivido al ataque, la única persona que había visto el verdadero rostro del miedo de Jeffrey. Y ella, con la voz quebrada por el terror, le contó la verdad. Le contó del ataque, del cuchillo, de la risa, pero también le contó de la duda. Le contó de la vacilación que vio en los ojos de Jeffrey, de la forma en que se retiró, herido en su orgullo. Liu no tenía un plan, pero sabía que tenía una oportunidad. Si su hermano era un artista, él sería su crítico. Empezó a estudiar los patrones de los asesinatos. Analizó la forma en que el monstruo operaba, la forma en que se metía en las casas de la gente, la forma en que susurraba "Go to sleep" antes de matar. Era un juego de ajedrez, una danza macabra entre dos hermanos que estaban unidos por la sangre y por la locura. Liu, a diferencia de su hermano, no tenía una sonrisa grabada en su rostro, pero tenía una determinación que lo hacía más aterrador que cualquier monstruo. Se entrenó, se ejercitó, se convirtió en una máquina de venganza. Su cuerpo, antes delgado y débil, se endureció. Sus ojos, antes llenos de miedo, ahora estaban llenos de una rabia helada. No buscaba un enfrentamiento, buscaba la verdad, buscaba una forma de salvar a su hermano, o de destruirlo. Jeffrey, mientras tanto, se había vuelto una leyenda, una figura de culto en los foros de internet, pero se sentía solo. La duda, la inseguridad, se apoderaban de él. Y luego, un nuevo sentimiento, un nuevo miedo, se apoderó de él. Sentía que lo seguían. No era la policía, no era la gente que le temía. Era algo más, era una sombra, un fantasma, que no podía ver, pero que podía sentir. Y un día, mientras se escondía en un edificio abandonado, vio un reflejo en una ventana rota. No era su rostro, era el de su hermano Liu. La sonrisa de Jeffrey, esa que se había grabado para siempre en su rostro, desvaneció. Y por primera vez en su vida, Jeffrey, el invencible, el inmortal, el dios de la muerte, sintió miedo. Miedo a su hermano, miedo a ser descubierto, miedo a la verdad. Y con ese miedo, la obra de arte se había vuelto una pesadilla. Una pesadilla en la que el artista
se había convertido en la víctima. El juego había comenzado, y esta vez, el final no sería feliz. La perfección de una obra de arte, amigos míos, no está en la ausencia de errores, sino en la capacidad del artista para transformarlos en una nueva expresión. Pero para Jeffrey, el monstruo que había creado, la imperfección de su última obra, fue una traición, una afrenta a su nueva identidad. La mujer que se atrevió a defenderse no solo había sobrevivido, sino que había plantado una semilla de duda en su mente. Jeffrey, el invencible, el que había matado a sus padres y a innumerables víctimas sin un solo remordimiento, se había retirado, no por miedo a la muerte, sino por la vergüenza de un fracaso. Y el pánico que sintió al huir no era el de una víctima, sino el de un depredador que había sido superado, una sensación desconocida y terrible que lo consumió. Mientras Jeffrey se perdía en las sombras de su propia mente, una nueva fuerza se levantaba, alimentada por el mismo dolor que había creado al monstruo. Liu, el hermano que había pagado el precio de la inocencia de Jeffrey, había sido liberado. Los médicos lo consideraban una víctima, una persona que había pasado por un trauma inmenso, pero se equivocaban. Liu había regresado a una casa vacía, a una ciudad que respiraba miedo y a un mundo que lo había olvidado. Al ver las marcas de sangre en el suelo, los rastros del horror que su propio hermano había desatado, su corazón se rompió. No era el dolor de un hombre que había perdido a su familia. Era el dolor de un hermano que había perdido a su alma gemela. Y con ese dolor, la venganza nació. Liu, al principio, no sabía qué hacer. Se sentía impotente, un simple chico que había tomado la culpa por su hermano y que, a cambio, había perdido todo. Pero a medida que leía los informes de la policía, que se adentraba en los foros de internet donde la gente ya adoraba a Jeff the Killer, se dio cuenta de algo. La historia de Jeffrey no era la de un monstruo, sino la de un niño que había sido abandonado por el mundo, que había sido torturado por la sociedad y que, en un acto de desesperación, se había vengado. Liu no lo odiaba, lo entendía, y con esa comprensión, su dolor se transformó en una misión. Se convirtió en una sombra, un fantasma que no dejaba rastro. Leyó cada artículo, post y internet, buscando una pista, un indicio de dónde podría estar su hermano. Se puso en contacto con la mujer que había sobrevivido al ataque, la única persona que había visto el verdadero rostro del miedo de Jeffrey. Y ella, con la voz quebrada por el terror, le contó la verdad. Le contó del ataque, del cuchillo, de la risa, pero también le contó de la duda. Le contó de la vacilación que vio en los ojos de Jeffrey, de la forma en que se retiró, herido en su orgullo. Liu no tenía un plan, pero sabía que tenía una oportunidad. Si su hermano era un artista, él sería su crítico. Empezó a estudiar los patrones de los asesinatos. Analizó la forma en que el monstruo operaba, la forma en que se metía en las casas de la gente, la forma en que susurraba "Go to sleep" antes de matar. Era un juego de ajedrez, una danza macabra entre dos hermanos que estaban unidos por la sangre y por la locura. Liu, a diferencia de su hermano, no tenía una sonrisa grabada en su rostro, pero tenía una determinación que lo hacía más aterrador que cualquier monstruo. Se entrenó, se ejercitó, se convirtió en una máquina de venganza. Su cuerpo, antes delgado y débil, se endureció. Sus ojos, antes llenos de miedo, ahora estaban llenos de una rabia helada. No buscaba un enfrentamiento, buscaba la verdad. Buscaba una forma de salvar a su hermano o de destruirlo. Jeffrey, mientras tanto, se había vuelto una leyenda, una figura de culto en los foros de internet, pero se sentía solo. La duda, la inseguridad, se apoderaban de él. Y luego, un nuevo sentimiento, un nuevo miedo, se apoderó de él. Sentía que lo seguían. No era la policía, no era la gente que le temía. Era algo más, era una sombra, un fantasma que no podía ver, pero que podía sentir. Y un día, mientras se escondía en un edificio abandonado, vio un reflejo en una ventana rota. No era su rostro, era el de su hermano, Liu. La sonrisa de Jeffrey, esa que se había grabado para siempre en su rostro, desvaneció. Y por primera vez en su vida, Jeffrey, el invencible, el inmortal, el dios de la muerte, sintió miedo. Miedo a su hermano, miedo a ser descubierto, miedo a la verdad. Y con ese miedo, la obra de arte se había vuelto una pesadilla en la que el artista se había convertido en la víctima. El juego había comenzado, y esta vez, el final no sería feliz. El reflejo de Liu en la ventana rota no fue una alucinación, no fue un truco de la luz. Fue la manifestación de todo lo que Jeffrey había tratado de enterrar. Fue el fantasma de su pasado, de su humanidad,
de su amor. La sonrisa grabada en su rostro se congeló. Su cuerpo, antes lleno de una euforia que le daba poder, ahora se sentía pesado, como si estuviera hecho de plomo. Jeffrey no corrió. Se cuadró Ali, observando la ventana rota, con el corazón latiendo a 1000 por hora. No podía creer que su hermano, el que había tomado la culpa por él, el que había desaparecido de su vida, estuviera de regreso. El miedo que sintió no era el miedo de un depredador que había sido superado, era el miedo de un niño que había sido descubierto, un niño que se había escondido detrás de una máscara de locura y que ahora por primera vez veía que su máscara se rompía. Liu, el hermano que había amado a Jeffrey más que a nadie, no se detuvo en el reflejo, se movió con una agilidad que Jeffrey no esperaba. Era como si el tiempo que había pasado en el centro de detención no lo hubiera debilitado, sino que lo hubiera fortalecido. Liu no era el chico débil y temeroso que Jeffrey había conocido. Era un hombre, un guerrero, una máquina de venganza. La rabia que lo consumía no era la rabia de un niño, era la de un hombre que había perdido a su familia. Liu se había convertido en el eco de Jeffrey, un reflejo oscuro de lo que su hermano podría haber sido si hubiera elegido la venganza en lugar de la locura. Los días se convirtieron en un juego de ajedrez macabro. Jeffrey se movía por la ciudad, buscando víctimas, buscando una forma de recuperar su poder, de olvidar la cara de su hermano. Pero Liu siempre estaba allí. Se escondía en las sombras, en las calles oscuras, en los callejones. Jeffrey sentía su presencia en cada suspiro, en cada golpe de viento. La risa de Jeffrey, antes un sonido de euforia, ahora era un grito de pánico. Sus asesinatos antes obras de arte, ahora eran actos desesperados. Jeffrey ya no mataba para crear belleza, mataba para escapar de su hermano, para escapar del fantasma que lo perseguía. La ciudad, antes su lienzo, ahora era su prisión. Y Liu, el carcelero, lo seguía a cada paso. Una noche, mientras Jeffrey se escondía en un almacén abandonado, el juego se acabó. Liu estaba allí, no se escondía en las sombras. Estaba Dupai, en el centro de la habitación, con una mirada de rabia que Jeffrey nunca había visto. No había un cuchillo en su mano, solo había un par de ojos, unos ojos llenos de una sed de venganza que lo hacían más aterrador que cualquier monstruo. Jeffrey, en un arrebato de pánico, se abalanzó sobre su hermano. Pero Liu fue más rápido, esquivó el golpe y con un movimiento brutal le rompió el brazo a Jeffrey. La euforia de Jeffrey se desvaneció por completo. El dolor, el que antes sentía como un placer, ahora era una agonía insoportable. Era el dolor de un ser humano, un dolor que no podía ser silenciado con la locura. Y en ese momento, Jeffrey se dio cuenta de algo. Liu no quería matarlo. No todavía. Quería que sufriera, quería que sintiera el mismo dolor que él había sentido, la misma agonía. Y entonces, Liu le preguntó la pregunta que había estado esperando hacer desde el día en que regresó a casa. ¿Dónde está mi hermano? Jeffrey se quedó en silencio. No había una respuesta para esa pregunta. Su hermano, el que había conocido, el que había amado, ya no existía, y el monstruo que había tomado su lugar no tenía un lugar en el mundo. Liu, con una voz que era una mezcla de tristeza y rabia, le dijo que no se detendría hasta encontrarlo. No se detendría hasta que el monstruo que había en su interior muriera. Jeffrey, con el brazo roto y el corazón latiendo con fuerza, se dio cuenta de que no había escapatoria. No había un lugar en el mundo donde pudiera esconderse de su hermano, de su pasado. El monstruo de la fiesta, el que se había reído de la gente, ahora era la víctima. Y el final de la historia, el que él había escrito, se había vuelto una pesadilla. Una pesadilla que se repetía una y otra vez. Y en el último segundo antes de que Liu se abalanzara sobre él, Jeffrey se dio cuenta de la ironía. Había creado un monstruo para escapar de su dolor. Y ahora, el monstruo, el que había creado, lo estaba matando. El dolor era un eco lejano, un susurro que se perdía en la euforia de la sangre, pero no ahora. El dolor que sentía Jeffrey en el brazo roto era real, visceral. La agonía de un hueso que se había separado de su articulación. Era el tipo de dolor que un ser humano siente, no el que un monstruo disfruta. La máscara de su locura se agrietó, y por un momento, Jeffrey no fue el asesino inmortal, sino un chico asustado, un adolescente con el cuerpo roto y la mente en ruinas. La pregunta de Liu, ¿dónde está mi hermano?, no era una amenaza. Era un puñal que se hundía en el último rincón de su alma. Liu no estaba allí para matarlo. Estaba allí para confrontarlo con la verdad. Y la verdad era que el hermano que buscaba ya no existía. Jeffrey, con los ojos bien abiertos, sin la bendición del parpadeo,
no pudo responder. La rabia de Liu, sin embargo, no era un grito, era un silencio, un huracán de dolor que se manifestaba en cada movimiento o mirada. Liu se acercó a Jeffrey, no con la intención de matarlo, sino de hacerle ver lo que había hecho. «Te di mi vida», le dijo, con una voz que era una mezcla de tristeza y de ira. «Tomé la culpa por ti, me sacrifiqué por ti. ¿Y qué hiciste? Mataste a la única familia que nos quedaba. Mataste a mamá y a papá, y los mataste con la misma sonrisa que te grabaste en la cara en Jeffrey». En un intento desesperado por recuperar su poder, por volver a ser el monstruo, se abalanzó sobre su hermano con el cuchillo en la mano izquierda, el único brazo que le quedaba sano. Pero Liu, que había pasado meses estudiando sus movimientos, era más rápido. Con un movimiento de boxeo que había aprendido en el centro de detención juvenil, esquivó el ataque y le dio un golpe en la mandíbula que hizo que Jeffrey se tambaleara. El cuchillo cayó al suelo. El terror se apoderó de Jeffrey. Se sentía desnudo, vulnerable. El poder que le había dado la locura se desvanecía. Y Liu, al ver el pánico en sus ojos, no se detuvo. Lo agarró por el cuello de su sudadera, lo levantó del suelo y lo estampó contra la pared. El golpe hizo que Jeffrey soltara un gemido de dolor, un sonido que no había hecho desde la noche del fuego. «Te convertiste en una historia, Jeffrey», le susurró Liu, con una voz helada que lo hacía más aterrador que cualquier monstruo. «Te convertiste en un meme, en una leyenda urbana, pero olvidaste algo. Olvidaste que la leyenda, la historia, la tienes que vivir con un último movimiento de rabia». Liu lo arrojó contra el suelo, lo que hizo que la cabeza de Jeffrey golpeara contra el cemento. La sonrisa grabada en su rostro se agrietó un poco más. Jeffrey se levantó, aturdido, y se abalanzó sobre su hermano de nuevo, pero esta vez no tenía un cuchillo, solo tenía sus manos, sus puños, sus dientes. Era un animal, una criatura salvaje, un fantasma de lo que había sido. Liu lo esquivó, lo pateó en el estómago y lo estampó contra el suelo de nuevo. La pelea no era una pelea, era una masacre. Jeffrey, el invencible, el dios de la muerte, estaba siendo destruido por su propio hermano. Y el dolor que sentía, era el de un ser humano que se da cuenta de que ha cometido el error más grande de su vida. En un momento de desesperación, Jeffrey, con los ojos inyectados en sangre, se abalanzó sobre el cuchillo. Pero Liu fue más rápido. Lo agarró por la mano y lo estampó contra la pared de nuevo. «¡Basta, Jeffrey!», le gritó, con una voz que se rompió por el dolor. «Ya no hay nadie a quien matar, ya no hay nadie a quien salvar. Estás solo y nadie te va a ayudar». Las palabras de Liu eran un puñal en el corazón de Jeffrey. La locura, la euforia, el poder, todo se desvaneció. Y por un segundo, un solo segundo, Jeffrey vio el rostro de su hermano, un rostro lleno de dolor y de amor. Y por un solo segundo, se vio a sí mismo, un chico normal, un chico que amaba a su hermano. El momento de claridad fue fugaz, como un relámpago en la oscuridad, y luego el monstruo regresó. La locura de Jeffrey era más fuerte que cualquier dolor. Con un movimiento que nadie vio venir, se liberó del agarre de Liu. Se agachó, recogió un trozo de vidrio roto del suelo y se lo clavó en el hombro de su hermano. La rabia de Liu se desvaneció, reemplazada por un grito de dolor. Jeffrey no esperó. Sabía que no podía matarlo. No, todavía tenía que escapar. Se levantó, cojeando, con el brazo roto y el corazón latiendo con fuerza, y corrió. Corrió por su vida locura, por su libertad. Dejó a su hermano atrás, herido, pero vivo. Y en ese momento, Jeffrey, el monstruo que había creado, se dio cuenta de algo. No era el invencible, no era el dios de la muerte. Era una víctima de su propio pasado. Y el juego de ajedrez macabro que había comenzado se había vuelto personal. El final no sería feliz. Y Jeffrey, el artista, el que había pintado el mundo de rojo, se dio cuenta de que su obra maestra se había vuelto una pesadilla que se repetía una y otra vez. Y en el último segundo antes de que se perdiera en la oscuridad, Jeffrey escuchó las palabras de su hermano en Jeffrey: «No me detendré hasta que el monstruo muera». El dolor que sentía Jeffrey en el brazo roto era real, visceral, la agonía de un hueso que se había separado de su articulación. Era el tipo de dolor que un ser humano siente, no el que un monstruo disfruta. La máscara de su locura se agrietó, y por un momento, Jeffrey no fue el asesino inmortal, sino un chico asustado, un adolescente con el cuerpo roto y la mente en ruinas. La pregunta de Liu, ¿dónde está mi hermano?, no era una amenaza, era un puñal que se hundía en el último rincón de su alma. Liu no estaba allí para matarlo,
estaba allí para confrontarlo con la verdad. Y la verdad era que el hermano que buscaba ya no existía. Jeffrey, con los ojos bien abiertos, sin la bendición del parpadeo, no pudo responder. La rabia de Liu, sin embargo, no era un grito, era un silencio, un huracán de dolor que se manifestaba en cada movimiento mirada. Liu se acercó a Jeffrey, no con la intención de matarlo, sino de hacerle ver lo que había hecho. «Te di mi vida», le dijo, con una voz que era una mezcla de tristeza y de ira. «Tomé la culpa por ti, me sacrifiqué por ti. ¿Y qué hiciste? Mataste a la única familia que nos quedaba. Mataste a mamá y a papá, y los mataste con la misma sonrisa que te grabaste en la cara». Jeffrey, en un intento desesperado por recuperar su poder, por volver a ser el monstruo, se abalanzó sobre su hermano con el cuchillo en la mano izquierda, el único brazo que le quedaba sano. Pero Liu, que había pasado meses estudiando sus movimientos, era más rápido. Con un movimiento de boxeo que había aprendido en el centro de detención juvenil, esquivó el ataque y le dio un golpe en la mandíbula que hizo que Jeffrey se tambaleara. El cuchillo cayó al suelo. El terror se apoderó de Jeffrey. Se sentía desnudo, vulnerable. El poder que le había dado la locura se desvanecía. Y Liu, al ver el pánico en sus ojos, no se detuvo. Lo agarró por el cuello de su sudadera, lo levantó del suelo y lo estampó contra la pared. El golpe hizo que Jeffrey soltara un gemido de dolor, un sonido que no había hecho desde la noche del fuego. «Te convertiste en una historia, Jeffrey», le susurró Liu, con una voz helada que lo hacía más aterrador que cualquier monstruo. «Te convertiste en un meme, en una leyenda urbana, pero olvidaste algo. Olvidaste que la leyenda, la historia, la tienes que vivir con un último movimiento de rabia». Liu lo arrojó contra el suelo, lo que hizo que la cabeza de Jeffrey golpeara contra el cemento. La sonrisa grabada en su rostro se agrietó un poco más. Jeffrey se levantó, aturdido, y se abalanzó sobre su hermano de nuevo. Pero, esta vez, no tenía un cuchillo, solo tenía sus manos, sus puños, sus dientes. Era an animal, una criatura salvaje, un fantasma de lo que había sido. Liu lo esquivó, lo pateó en el estómago y lo estampó contra el suelo de nuevo. La pelea no era una pelea, era una masacre. Jeffrey, el invencible, el dios de la muerte, estaba siendo destruido por su propio hermano. Y el dolor que sentía, era el de un ser humano que se da cuenta de que ha cometido el error más grande de su vida. En un momento de desesperación, Jeffrey, con los ojos inyectados en sangre, se abalanzó sobre el cuchillo, pero Liu fue más rápido. Lo agarró por la mano y lo estampó contra la pared de nuevo. «¡Basta! Jeffrey», le gritó, con una voz que se rompió por el dolor. «Ya no hay nadie a quien matar, ya no hay nadie a quien salvar. Estás solo y nadie te va a ayudar». Las palabras de Liu eran un puñal en el corazón de Jeffrey. La locura, la euforia, el poder, todo se desvaneció. Y por un solo segundo, Jeffrey vio el rostro de su hermano, un rostro lleno de dolor y de amor. Y por un solo segundo, se vio a sí mismo, un chico normal, un chico que amaba a su hermano. El momento de claridad fue fugaz, como un relámpago en la oscuridad. Y luego, el monstruo regresó. La locura de Jeffrey era más fuerte que cualquier dolor. Con un movimiento que nadie vio venir, se liberó del agarre de Liu, se agachó, recogió un trozo de vidrio roto del suelo y se lo clavó en el hombro de su hermano. La rabia de Liu se desvaneció, reemplazada por un grito de dolor. Jeffrey no esperó. Sabía que no podía matarlo. No todavía tenía que escapar. Se levantó, cojeando, con el brazo roto y el corazón latiendo con fuerza, y corrió. Corrió por su vida locura, por su libertad. Dejó a su hermano atrás, herido, pero vivo. Y en ese momento, Jeffrey, el monstruo que había creado, se dio cuenta de algo. No era el invencible, no era el dios de la muerte. Era una víctima de su propio pasado. Y el juego de ajedrez macabro que había comenzado se había vuelto personal. El final no sería feliz. Y Jeffrey, el artista, el que había pintado el mundo de rojo, se dio cuenta de que su obra maestra se había vuelto una pesadilla que se repetía una y otra vez. Y en el último segundo antes de que se perdiera en la oscuridad, Jeffrey escuchó las palabras de su hermano Jeffrey. «No me detendré hasta que el monstruo muera». The Russian Sleep Experiment. El mayor enemigo de la humanidad no es el monstruo que vive debajo de la cama, ni el fantasma que susurra en la oscuridad. Nuestro mayor enemigo es la luz del sol que nos obliga a despertar, la luz artificial que nos mantiene trabajando,
la luz de la verdad que nos impide ignorar el vacío de nuestra existencia. Pero hay un enemigo aún más profundo, uno que vive en nuestra propia biología. Un enemigo que se manifiesta en la necesidad más fundamental de la vida, el sueño. ¿Qué pasaría si el sueño dejara de existir? ¿Qué pasaría si la necesidad de descansar, la necesidad de soñar, la necesidad de escapar del mundo se extinguiera? La respuesta es un grito ahogado en las profundidades de la historia. Un grito que se originó en la Unión Soviética en los albores de la Guerra Fría. Esta es la historia de un experimento que se diseñó para crear al soldado perfecto y que terminó creando un horror que el mundo no podría entender. Esta es la historia del experimento ruso del sueño. Corría el año 1947. La Unión Soviética, un imperio de acero y de sangre, estaba en una carrera armamentística con el resto del mundo. Los científicos soviéticos, con el apoyo del gobierno, se dedicaban a la investigación de métodos para obtener una ventaja sobre sus enemigos. Pero a diferencia de los misiles y las bombas, este proyecto era un experimento de guerra psicológica. Su objetivo en eliminar la necesidad de dormir de los soldados, para que pudieran combatir durante días sin descanso, sin la distracción de la debilidad. El experimento fue un éxito rotundo, pero no de la forma en que el gobierno esperaba. Los científicos soviéticos, un grupo de hombres y mujeres dedicados a la causa, crearon una cámara de aire sellada. La cámara era un cilindro de acero, sellado herméticamente, con ventanas de cristal que permitían a los científicos observar el interior. En el interior se instalaron cámaras de vigilancia y micrófonos para monitorear a los sujetos del experimento. Los sujetos, 5 prisioneros de guerra, considerados enemigos del Estado, fueron introducidos en la cámara. Se les prometió que si sobrevivían al experimento durante 30 días, serían liberados. No sabían que su libertad, o lo que quedaba de ella, se les arrebataría de la forma más cruel e inhumana que se podría imaginar. Los 5 prisioneros, hombres que habían sido traicionados por su propio país, fueron encerrados en la cámara. En el interior había 5 camas, una mesa y un baño. Los prisioneros fueron alimentados con una ración de comida, una comida que les permitiría sobrevivir durante 30 días, pero que no les proporcionaría la energía suficiente para mantenerse despiertos. La cámara estaba equipada con un sistema de ventilación que, en lugar de aire fresco, bombaba un gas especial que los mantendría despiertos. El gas, un estimulante experimental, era un cóctel de drogas que impedían que los prisioneros durmieran. El experimento comenzó y el horror se desató. Los primeros días fueron normales. Los prisioneros, que se conocían entre sí, se dedicaron a hablar. Hablaban de su pasado, de sus familias miedos, y los científicos, sentados detrás de la ventana, escuchaban, documentando cada palabra. La primera semana, el experimento parecía un éxito. Los prisioneros, a pesar de no dormir, se veían sanos y bien, pero a medida que los días pasaban, la atmósfera en la cámara se volvió tensa. Los prisioneros, que antes hablaban, se callaron. Empezaron a murmurar entre sí. Los científicos, al principio, pensaron que era un síntoma de estrés, pero a medida que las horas pasaban, los murmullos se convirtieron en susurros de paranoia. Los prisioneros empezaron a desconfiar de los demás, a acusarlos de conspirar contra ellos. Y el experimento, el que se suponía que iba a crear un soldado perfecto, comenzó a revelar su verdadera cara, una cara de horror. La segunda semana, el experimento se volvió más oscuro. Los murmullos de los prisioneros se convirtieron en gritos, los gritos de paranoia. Los prisioneros se acusaban entre sí, se culpaban por su situación. Uno de ellos, un hombre que se hacía llamar Miquel, se paró en el centro de la habitación y empezó a gritar. Gritó que los demás estaban tratando de matarlo. Gritó que los científicos eran unos monstruos. Y sus gritos, los gritos de un hombre al que se le había robado el sueño, se volvieron un eco de la locura. Los científicos, que escuchaban a través de los micrófonos, se quedaron helados. El experimento, que antes parecía tan prometedor, se había convertido en un infierno. La falta de sueño, que se suponía que iba a crear un soldado perfecto, estaba creando un monstruo. El monstruo, el que había creado la Unión Soviética, estaba a punto de desatar su ira sobre el mundo. La historia del experimento ruso del sueño, la historia que se había mantenido en secreto, estaba a punto de ser revelada. Las primeras semanas del experimento del sueño fueron un descenso al infierno de la mente. Los gritos de paranoia, las acusaciones, las peleas, todo eso fue solo el preludio. La segunda semana, los murmullos se convirtieron en susurros.
Los susurros se convirtieron en un silencio absoluto. El silencio no era un alivio para los científicos, era una señal de que el horror real estaba a punto de comenzar. Los prisioneros que antes hablaban, se callaron por completo. No hablaban entre sí, no hablaban con los científicos. Se quedaban parados, inmóviles, como estatuas de sal. Sus ojos, enrojecidos y hundidos, miraban al vacío. El gas que se suponía que los mantendría despiertos estaba haciendo algo más, algo que los científicos no habían previsto. Estaba destruyendo sus mentes, una por una, convirtiéndolas en un lienzo en blanco para la locura. Los científicos que observaban a través de las ventanas de cristal se quedaron helados. No había gritos, no había peleas, tan solo un silencio absoluto. La cámara se había convertido en una tumba. Un prisionero, un hombre que se llamaba Iván Pusodipai, se acercó a la ventana y miró a los científicos. No había rabia en sus ojos, solo un vacío, una nada que lo consumía por completo. Se paró allí, durante horas, sin moverse, sin parpadear. Los científicos, que habían visto cosas horribles en la guerra, sintieron un escalofrío que les recorrió la espalda. Era la primera vez que veían una locura tan pura, una locura que no se manifestaba en la violencia, sino en la ausencia de la humanidad. La tercera semana, el horror se intensificó. Los prisioneros, que antes estaban quietos, empezaron a moverse, pero no de la forma en que los científicos esperaban. Los prisioneros no comían, no bebían, se dedicaban a susurrar, pero no a los demás prisioneros. Se susurraban a sí mismos. Los susurros eran como una letanía de miedo y de dolor. Los científicos que escuchaban a través de los micrófonos intentaron entender lo que decían, pero las palabras eran incomprensibles. Eran una mezcla de murmullos, de gemidos y de algo que sonaba como el llanto de un niño. Los prisioneros no dormían, pero tampoco estaban despiertos. Estaban en una zona gris, una zona donde la realidad y la fantasía se mezclaban en un cóctel de horror. Y los científicos, los que habían creado ese cóctel, no sabían cómo pararlo. Una noche, el horror alcanzó su punto culminante. Un prisionero, un hombre que se hacía llamar Dmitri, se levantó y se arrancó la piel de la cara. No fue un acto de dolor, fue un acto de pura indiferencia. Se arrancó la piel como si fuera una cáscara de plátano, con la mirada de un hombre que estaba haciendo una tarea mundana. Los otros prisioneros lo observaron, y no se movieron, no gritaron, no parpadearon, simplemente miraron. El horror se apoderó de los científicos. Intentaron entrar en la cámara, intentaron detener el experimento, pero el gas que los mantenía despiertos, no podía ser apagado. Los gritos de los científicos, los gritos de la desesperación, se mezclaron con los susurros de los prisioneros, y en ese instante, en ese momento de locura, una cosa quedó clara: el experimento no era una prueba de resistencia, era una prueba de la humanidad. Y la humanidad, en ese experimento, había fallado. El caos reinó durante horas. Los prisioneros se dedicaron a automutilarse, a arrancarse la piel, a arrancarse el pelo. Se movían por la habitación, como fantasmas en su propia tumba, con la piel desollada y los ojos vacíos. Los científicos, que veían todo a través de las ventanas de cristal, no sabían qué hacer. Intentaron apagar el gas, pero el sistema de ventilación estaba diseñado para funcionar durante 30 días, sin interrupción. No había forma de pararlo. El infierno que habían creado, el que habían diseñado para crear al soldado perfecto, estaba fuera de control. El miedo, el terror, la rabia, todo eso se mezcló en el aire, y la cámara se convirtió en una sinfonía de horror. Una sinfonía que no se detendría hasta que los prisioneros o los científicos murieran. La historia del experimento ruso del sueño, la historia que se había mantenido en secreto, estaba a punto de convertirse en un mito que el mundo no podría entender. Después de la masacre, de la automutilación, de los gritos que se ahogaron en la locura, el silencio, un silencio que era más aterrador que cualquier sonido. Los científicos se quedaron helados, observando la escena. Los prisioneros, que antes se movían como fantasmas, ahora yacían inmóviles en el suelo, rodeados de su propia sangre, con la piel desollada y los ojos vacíos. Era un horror que iba más allá de lo que la mente humana podía comprender. Pero lo que los científicos no sabían, lo que no podían ver, era que el horror no se había detenido, solo se había transformado. El silencio fue roto por un susurro que venía de la cámara. Al principio, los científicos pensaron que era un error del micrófono, un sonido de estática, pero a medida que el susurro se hacía más fuerte, se dieron cuenta de que no era estática,
era una voz incomprensible. Una voz que provenía de los prisioneros. Pero los prisioneros, los que estaban en el suelo, estaban inconscientes. ¿De dónde venía el sonido? ¿De dónde venía esa voz? Los científicos se acercaron al micrófono, intentando entender lo que decían, pero las palabras eran un murmullo, una letanía de sonidos sin sentido. Era como si los prisioneros, incluso en su estado de inconsciencia, siguieran hablando. El gas que los mantenía despiertos, el gas que los había convertido en monstruos, estaba haciendo algo más, algo que los científicos no sabían, algo que no podían comprender. Los científicos, al ver la escena de horror que se había desatado, tuvieron que tomar una decisión. Podían apagar el gas, pero eso implicaría entrar en la cámara, arriesgando sus propias vidas. O podían seguir observando, esperando que los prisioneros se recuperaran. El dilema era moral, y en un experimento de guerra psicológica, la moralidad era un lujo que no se podían permitir. El doctor Ivanov, el líder del proyecto, un hombre que había visto a sus compañeros morir en la guerra, sintió una oleada de culpa, no por los prisioneros, por el hecho de que su experimento, el que se suponía que iba a crear un soldado perfecto, había fracasado. El experimento ya no era una prueba de resistencia, era un experimento sobre la humanidad. Y la humanidad, en ese experimento, había fallado. El susurro en la cámara se convirtió en un zumbido que se hizo más fuerte. Era un sonido extraño, un sonido que no se parecía a nada que los científicos hubieran escuchado antes. Era una mezcla de gemidos, de risas y de algo que sonaba como el llanto de un bebé. El zumbido era tan fuerte que los científicos tuvieron que taparse los oídos. Y a medida que el zumbido se hacía más fuerte, se dieron cuenta de algo. El sonido no era de los prisioneros, era el sonido de la cámara. La cámara, el lugar donde se había desatado el horror, estaba emitiendo un sonido que los científicos no podían entender. Era como si la cámara, el lugar donde se había desatado el horror, estuviera viva. El zumbido continuó durante horas. Los científicos, que se quedaron en la sala de observación, no sabían qué hacer. Intentaron apagar el sistema de ventilación, pero no funcionó. El gas, el que se suponía que los mantendría despiertos, era ahora un veneno que los estaba matando. El zumbido se hizo más fuerte, y se dieron cuenta de algo. Los prisioneros se estaban moviendo. Lentamente, como si fueran zombies, se estaban poniendo de pie. Se movían por la habitación, con la piel desollada y los ojos vacíos. Se movían como si estuvieran en un trance. Los científicos, que veían todo a través de las ventanas de cristal, se quedaron helados. El horror no había terminado, solo se había transformado. El experimento, el que se suponía que iba a durar 30 días, había llegado a su fin. Los científicos, que se quedaron sin opciones, tuvieron que tomar una decisión. Tenían que entrar en la cámara, tenían que detener el experimento y tenían que hacerlo antes de que el horror que habían creado se desatara sobre el mundo. Con una mezcla de miedo y de determinación, el doctor Ivanov, el líder del proyecto, ordenó a sus hombres que abrieran la puerta de la cámara. La puerta de acero se abrió, revelando un infierno que iba más allá de lo que la mente humana podía comprender. El horror, que se había mantenido en secreto, estaba a punto de ser revelado. El sonido de la puerta de acero al abrirse fue un grito que se hizo eco en el silencio, un grito que prometía un horror indescriptible. Los científicos, que se habían preparado para lo peor, se quedaron sin palabras. El hedor a carne podrida, a sangre, a locura, les golpeó en la cara. La luz de las linternas, que se suponía que iba a iluminar la habitación, se desvaneció en las sombras, en la oscuridad que reinaba en el interior. Y en el centro de la habitación, el horror. La escena era un caos de cuerpos. Los prisioneros, que antes eran seres humanos, ahora eran una masa de carne y de sangre, una amalgama de dolor y de agonía. Un prisionero yacía en el suelo, con el pecho abierto y el corazón en la mano. Otro, con la piel desollada de la cara, tenía los ojos mirando al techo, como si estuvieran pidiendo a gritos que se acabara el horror. Los científicos, que habían visto la muerte en la guerra, nunca habían visto algo así. Era un horror que iba más allá de la muerte. Era un horror que se había manifestado en la carne, en la sangre, en la locura. Pero lo que los científicos no podían entender era que los prisioneros seguían vivos. Sus cuerpos, destrozados, se movían, se retorcían. No había un solo grito, no había un solo gemido, solo un silencio que era más aterrador que cualquier sonido. Los científicos se acercaron, con la linterna en la mano,
con el corazón latiendo con fuerza. Vieron los rostros de los prisioneros, desfigurados por el dolor, pero sus ojos estaban llenos de una extraña euforia. No era la euforia de un monstruo, era la euforia de un ser que se había liberado de la humanidad, de la necesidad de respirar, de la necesidad de dormir. Los prisioneros se habían convertido en algo más, algo que no era humano, algo que no era animal, era algo más, algo que los científicos no podían comprender. El doctor Ivanov, el líder del proyecto, se arrodilló con las manos temblorosas. Vio el rostro de uno de los prisioneros, un rostro que antes había sido el de un hombre y ahora era una masa de carne y de sangre. Los ojos del prisionero se movieron, se posaron en él, y el prisionero, con la boca destrozada, sonrió. No era la sonrisa de un loco, era la sonrisa de un ser que se había liberado del dolor. El doctor Ivanov, con una mezcla de miedo y de curiosidad, le preguntó qué había pasado. Le preguntó qué era ese hedor a carne podrida. Y el prisionero, con la boca llena de sangre, susurró, una voz que no era humana, sino una voz de agonía y de éxtasis. Queríamos ser libres. Queríamos ser libres del dolor. Los científicos se quedaron sin palabras. Los prisioneros no se habían automutilado por locura. Se habían mutilado para liberarse del dolor. El gas, el que se suponía que iba a crear un soldado perfecto, había hecho algo más. Había convertido a los prisioneros en monstruos que se alimentaban de su propio dolor. Pero lo más aterrador de todo, lo que los científicos no podían comprender, era que los prisioneros, en su estado de agonía, se movían. Se arrastraban por el suelo, como animales heridos, y se acercaban a la puerta que se había abierto, la puerta que les daría la libertad, la puerta que desataría un horror que el mundo no podría entender. Los científicos, que antes eran los que tenían el poder, ahora eran las víctimas. Y los prisioneros, los que antes eran las víctimas, ahora eran los depredadores. El experimento ruso del sueño, el que se suponía que iba a ser un éxito rotundo, se había convertido en un fracaso que tendría consecuencias catastróficas. La última imagen que los científicos vieron antes de que las luces se apagaran, antes de que el horror se desatara, fue la de los prisioneros con sus cuerpos destrozados, arrastrándose por el suelo, con sus rostros deformados por la agonía y la euforia. Y en el fondo, un susurro que venía de los prisioneros, un susurro que no era humano, un susurro que se hizo más fuerte a medida que se acercaban, un susurro de terror. La puerta se abrió con un estruendo, y el mundo exterior, el mundo de la luz y la esperanza, se desvaneció en el hedor del horror. Los científicos, que se habían quedado helados en la puerta, fueron arrollados por los prisioneros. Pero los prisioneros no se movían como seres humanos. Se movían como depredadores, con una agilidad y una fuerza que no correspondían a sus cuerpos destrozados. Un prisionero se abalanzó sobre el doctor Ivanov, el líder del proyecto, y con sus manos, con sus garras de carne, le arrancó un pedazo de piel de la cara. El grito del doctor Ivanov, un grito de agonía, se ahogó en el silencio. Los otros científicos se movieron, intentando escapar, pero los prisioneros, con sus cuerpos deformados, se movían con una rapidez sobrenatural, alcanzándolos en un segundo. El gas que se suponía que los mantendría despiertos, había hecho algo más. Había convertido a los prisioneros en algo más que humanos. Los había hecho inmunes al dolor, los había hecho invencibles. Y la sed de sangre que los consumía no era la de un loco, era la sed de un ser que se había liberado de la necesidad de dormir, de la necesidad de comer, de la necesidad de respirar. El experimento, que se suponía que iba a crear al soldado perfecto, había creado un monstruo que se alimentaba del dolor. Un monstruo que se alimentaba del miedo, y el miedo de los científicos, que se habían convertido en sus víctimas, era su comida. Los científicos, que se habían preparado para el horror, nunca imaginaron algo así. Nunca imaginaron que los prisioneros, los que se suponía que estaban en sus últimas, serían tan rápidos, tan fuertes, tan brutales. Se movían como fantasmas, demonios. Y en cada movimiento, gesto, en cada mirada, había un atisbo de una inteligencia que los científicos no podían comprender. No era una inteligencia humana, sino una inteligencia de un ser que se había liberado de la humanidad. Un ser que había trascendido la realidad. Y los científicos, los que lo habían creado, eran las víctimas. En el caos, en el terror, una figura se alzó. Era el prisionero líder, el que había sido el primero en mostrar signos de paranoia. Se movía con una gracia que no correspondía a su cuerpo,
y con una mirada de satisfacción que no correspondía a su rostro desfigurado, se paró en el centro del pasillo y los demás prisioneros se detuvieron, como si estuvieran esperando una orden. El prisionero líder, con una voz que era una mezcla de susurros y de gritos, le habló a los científicos. Les dijo que el experimento había sido un éxito. Les dijo que se habían liberado del dolor, de la necesidad de dormir, de la necesidad de respirar. Les dijo que el gas, el que se suponía que los mantendría despiertos, los había convertido en algo más, en una nueva raza de seres, una raza de seres que se alimentaban del miedo, y que la cámara, el lugar donde se había desatado el horror, era el lugar donde su nueva vida había comenzado. El pánico se apoderó de los científicos, intentaron huir, pero los prisioneros, que se movían con una velocidad sobrenatural, les cortaron el camino. El prisionero líder, con una sonrisa que no era humana, les dijo que no había escapatoria. Les dijo que el horror que se había desatado en el interior de la cámara se había expandido al exterior. Les dijo que el mundo, el que creían que era seguro, ahora era su coto de caza, y que ellos, los que habían creado el monstruo, serían los primeros en morir. En un solo movimiento, el prisionero líder se abalanzó sobre el doctor Ivanov, el que había sido el primero en entrar en la cámara, y le arrancó el corazón. El grito del doctor Ivanov, un grito que se ahogó en la desesperación, se hizo eco en el pasillo, un eco del horror que se había desatado. Los científicos, que se habían quedado helados, vieron la escena. Vieron el corazón del doctor Ivanov en la mano del prisionero. Vieron la sonrisa en el rostro del prisionero. Y en ese momento, una cosa quedó clara. El experimento no era una prueba de resistencia, era un experimento sobre la humanidad. Y la humanidad, en ese experimento, había fallado. El horror, que se había mantenido en secreto, estaba a punto de ser revelado. Y la historia del experimento ruso del sueño, la historia que el mundo no podía entender, estaba a punto de convertirse en una leyenda. El pánico se desató. El corazón del doctor Ivanov, aún en la mano del prisionero líder, era un recordatorio sangriento del fracaso. Los científicos, que habían visto a sus colegas morir, intentaron escapar, pero la puerta de la cámara era una trampa. El horror que se había desatado en el interior se había expandido al exterior. El pasillo, antes un corredor de cemento, ahora era un campo de batalla. Los prisioneros, que se movían con una agilidad sobrenatural, se abalanzaban sobre los científicos, matándolos con una brutalidad que no correspondía a sus cuerpos. Eran más rápidos, más fuertes, más inteligentes, eran monstruos, y los científicos, los que los habían creado, eran las víctimas. En el caos, en el terror, una figura se alzó. El prisionero líder se movía con una gracia que no correspondía a su cuerpo, y con una mirada de satisfacción que no correspondía a su rostro desfigurado. Se paró en el centro del pasillo, y los demás prisioneros se detuvieron, como si estuvieran esperando una orden. El prisionero líder, con una voz que era una mezcla de susurros y de gritos, les habló a los científicos. Les dijo que el experimento había sido un éxito. Les dijo que se habían liberado del dolor, de la necesidad de dormir, de la necesidad de respirar. Les dijo que el gas, el que se suponía que los mantendría despiertos, los había convertido en algo más, en una nueva raza de seres. Una raza de seres que se alimentaban del miedo, y que la cámara, el lugar donde se había desatado el horror, era el lugar donde su nueva vida había comenzado. El pánico se apoderó de los científicos. Intentaron huir, pero los prisioneros, que se movían con una velocidad sobrenatural, les cortaron el camino. El prisionero líder, con una sonrisa que no era humana, les dijo que no había escapatoria. Les dijo que el horror que se había desatado en el interior de la cámara se había expandido al exterior. Les dijo que el mundo, el que creían que era seguro, ahora era su coto de caza, y que ellos, los que habían creado el monstruo, serían los primeros en morir. En un solo movimiento, el prisionero líder se abalanzó sobre el doctor Ivanov, el que había sido el primero en entrar en la cámara, y le arrancó el corazón. El grito del doctor Ivanov, un grito que se ahogó en la desesperación, se hizo eco en el pasillo, un eco del horror que se había desatado. Los científicos, que se habían quedado helados, vieron la escena. Vieron el corazón del doctor Ivanov en la mano del prisionero. Vieron la sonrisa en el rostro del prisionero. Y en ese momento, una cosa quedó clara. El experimento no era una prueba de resistencia, era un experimento sobre la humanidad. Y la humanidad, en ese experimento, había fallado. El horror, que se había mantenido en secreto, estaba a punto de ser revelado. Y la historia del experimento ruso del sueño,
La historia que el mundo no podía entender estaba a punto de convertirse en una leyenda. El horror se desató. Los prisioneros, que se habían convertido en monstruos, se movieron por el pasillo, matando a todo el que se les cruzaba. Los guardias, que habían llegado, no pudieron hacer nada. Los prisioneros eran más rápidos, más fuertes, más brutales, y sus heridas se sanaban al instante. Una herida de bala en el pecho se cerraba en segundos. Un corte profundo se cerraba en segundos. Los guardias, que se quedaron sin munición, se quedaron helados. No podían creer lo que veían. Los prisioneros, los que se suponía que eran débiles, ahora eran invencibles. Y el miedo de los guardias, el miedo de los soldados, era la comida de los monstruos. En el caos, el prisionero líder se acercó a uno de los guardias, un hombre que se había quedado helado. El prisionero, con una sonrisa que no era humana, le susurró. Le dijo que la necesidad de dormir era una debilidad, una cadena que los mantenía atados a la humanidad. Le dijo que se había liberado, que se había convertido en un ser que no necesitaba dormir, que no necesitaba descansar, que no necesitaba nada, y que el mundo, el que creía que era seguro, ahora era su coto de caza. El prisionero le arrancó el corazón al guardia y se lo comió. El grito del guardia, un grito que se ahogó en la desesperación, se hizo eco en el pasillo. Y en ese instante, en ese momento de locura, una cosa quedó clara. El experimento no era una prueba de resistencia, era un experimento sobre la humanidad. Y la humanidad, en ese experimento, había fallado. El prisionero líder, con el corazón del guardia en su boca, miró a los otros prisioneros. Con una voz que era una mezcla de susurros y de gritos, les dijo que se habían liberado, que se habían convertido en algo más. Les dijo que el mundo, el que creía que era seguro, ahora era su coto de caza. Y que la historia del experimento ruso del sueño, la historia que se había mantenido en secreto, estaba a punto de ser revelada. El horror se había desatado. El pasillo, antes un corredor de cemento, ahora era un río de sangre, de cuerpos destrozados y de corazones arrancados. Los prisioneros, los que se suponía que estaban en sus últimas, se habían convertido en monstruos. Eran más rápidos, más fuertes, más inteligentes. Eran invencibles. Y el miedo de los guardias, el miedo de los soldados, era la comida de los monstruos. El prisionero líder, con el corazón del guardia en la boca, se movió por el pasillo, con una sonrisa de satisfacción que no correspondía a su rostro desfigurado. Los otros prisioneros lo siguieron, como si fueran sus sombras, con sus cuerpos destrozados, pero sus ojos llenos de una sed de sangre que los hacía ver como demonios. La cámara, el lugar donde se había desatado el horror, se había convertido en un portal. Y el portal, el que se había abierto al mundo, ahora era una puerta al infierno. Los prisioneros se movieron por el pasillo, sin prisa, sin miedo. Las puertas de la instalación, que se suponía que los mantendrían encerrados, se abrieron con una facilidad aterradora. Las alarmas sonaron, pero los prisioneros, que se movían con una agilidad sobrenatural, se las arreglaron para evadir la seguridad. Las cámaras de vigilancia, que se suponía que los iban a grabar, no grabaron nada. Los prisioneros eran como fantasmas, como demonios que se movían en las sombras, sin dejar rastro. Y en cada movimiento, gesto, en cada mirada, había un atisbo de una inteligencia que los científicos no podían comprender. No era una inteligencia humana, sino una inteligencia de un ser que se había liberado de la humanidad, un ser que había trascendido la realidad. Y los científicos, los que lo habían creado, eran las víctimas. En la superficie, el mundo continuó como si nada. La gente se movía, hablaba, reía. No sabían qué. En el interior de la instalación, una masacre se había desatado. No sabían que el experimento que se había mantenido en secreto, el que se suponía que iba a crear un soldado perfecto, había creado un monstruo. Vaya el monstruo. El que se había liberado, estaba a punto de desatar su ira sobre el mundo. Los prisioneros, con sus cuerpos destrozados y sus ojos llenos de una sed de sangre que los hacía ver como demonios, se movieron por las calles de la ciudad, un fantasma que se movía en las sombras. Y en cada movimiento, gesto, en cada mirada, había un atisbo de una inteligencia que los científicos no podían comprender. No era una inteligencia humana, sino una inteligencia de un ser que se había liberado de la humanidad. La primera víctima fue un hombre que se había quedado dormido en un banco. Los prisioneros, que se movían con una agilidad sobrenatural, se acercaron a él. El hombre, que se había despertado con el sonido de los pasos, se quedó helado. Vio los rostros de los prisioneros, desfigurados por el dolor, pero sus ojos estaban llenos de una extraña euforia,
no era la euforia de un monstruo, era la euforia de un ser que se había liberado de la necesidad de dormir, de la necesidad de respirar. El prisionero líder, con una voz que era una mezcla de susurros y de gritos, le habló. Le dijo que la necesidad de dormir era una debilidad, una cadena que los mantenía atados a la humanidad. Le dijo que se había liberado, que se había convertido en un ser que no necesitaba dormir, que no necesitaba descansar, que no necesitaba nada, y que el mundo, el que creía que era seguro, ahora era su coto de caza. El prisionero le arrancó el corazón al hombre. Why say low comio? El grito del hombre, un grito que se ahogó en la desesperación, se hizo eco en la calle, y en ese instante, en ese momento de locura, una cosa quedó clara. El experimento no era una prueba de resistencia, era un experimento sobre la humanidad, y la humanidad, en ese experimento, había fallado. El prisionero líder, con el corazón del hombre en su boca, miró a los otros prisioneros. Con una voz que era una mezcla de susurros y de gritos, les dijo que se habían liberado, que se habían convertido en algo más. Les dijo que el mundo, el que creía que era seguro, ahora era su coto de caza, y que la historia del experimento ruso del sueño, la historia que se había mantenido en secreto, estaba a punto de ser revelada. El horror se había desatado. Las calles de la ciudad, antes un hervidero de vida, se habían convertido en un campo de batalla. Los prisioneros, los que se habían liberado de la necesidad de dormir, se movían como depredadores, con una agilidad y una fuerza que no correspondían a sus cuerpos destrozados. Se abalanzaban sobre sus víctimas, no para matarlas, sino para alimentarse de su miedo. El grito de un hombre, un grito de agonía, se ahogó en el silencio. El llanto de un niño, un llanto de terror, se hizo eco en la noche, y el hedor a sangre, carne y podrida se apoderó del aire, un hedor que no se iría. El mundo, que se creía seguro, ahora era un coto de caza, y los cazadores, los que se alimentaban del miedo, eran los prisioneros del experimento ruso del sueño. Las autoridades, que se habían preparado para una masacre, nunca imaginaron algo así. La policía, el ejército, todos se quedaron helados. No podían creer lo que veían. Los prisioneros, los que se suponía que eran débiles, ahora eran invencibles. Las balas, que se suponía que los iban a matar, rebotaban en su piel o se cerraban en segundos. Los soldados, que se habían enfrentado a enemigos en la guerra, nunca habían visto algo así. Un enemigo que no podía ser matado, un enemigo que se alimentaba del miedo, un enemigo que no era humano. El pánico se apoderó del ejército. Los soldados, que se habían preparado para el combate, se quedaron sin munición, se quedaron sin esperanza. Guayensas hoyos. Los prisioneros, que se movían como fantasmas, vieron el miedo, vieron el terror, vieron la comida, y se sintieron aún más fuertes. En el caos, en el terror, una figura se alzó. El prisionero líder, con el corazón del guardia en la boca, se movió por el pasillo, con una sonrisa de satisfacción que no correspondía a su rostro desfigurado. Se paró en el centro del pasillo, y los demás prisioneros se detuvieron, como si estuvieran esperando una orden. El prisionero líder, con una voz que era una mezcla de susurros y de gritos, les habló a los científicos. Les dijo que el experimento había sido un éxito. Les dijo que se habían liberado del dolor, de la necesidad de dormir, de la necesidad de respirar. Les dijo que el gas, el que se suponía que los mantendría despiertos, los había convertido en algo más, en una nueva raza de seres, una raza de seres que se alimentaban del miedo, y que la cámara, el lugar donde se había desatado el horror, era el lugar donde su nueva vida había comenzado. El pánico se apoderó de los científicos, intentaron huir, pero los prisioneros, que se movían con una velocidad sobrenatural, les cortaron el camino. El prisionero líder, con una sonrisa que no era humana, les dijo que no había escapatoria. Les dijo que el horror que se había desatado en el interior de la cámara se había expandido al exterior. Les dijo que el mundo, el que creían que era seguro, ahora era su coto de caza, y que ellos, los que habían creado el monstruo, serían los primeros en morir. En un solo movimiento, el prisionero líder se abalanzó sobre el doctor Ivanov, el que había sido el primero en entrar en la cámara, y le arrancó el corazón. El grito del doctor Ivanov, un grito que se ahogó en la desesperación, se hizo eco en el pasillo, un eco del horror que se había desatado. Los científicos, que se habían quedado helados, vieron la escena. Vieron el corazón del doctor Ivanov en la mano del prisionero. Vieron la sonrisa en el rostro del prisionero. Y en ese momento, una cosa quedó clara. El experimento no era una prueba de resistencia, era un experimento sobre la humanidad. Y la humanidad
en ese experimento había fallado. El horror, que se había mantenido en secreto, estaba a punto de ser revelado. Y la historia del experimento ruso del sueño, la historia que el mundo no podía entender, estaba a punto de convertirse en una leyenda. El prisionero líder, con el corazón del guardia en su boca, miró a los otros prisioneros. Con una voz que era una mezcla de susurros y de gritos, les dijo que se habían liberado, que se habían convertido en algo más. Les dijo que el mundo, el que creía que era seguro, ahora era su coto de caza, y que la historia del experimento ruso del sueño, la historia que se había mantenido en secreto, estaba a punto de ser revelada. El horror se había desatado. No era un terror que se limitaba a una sola ciudad, solo Pace. Era un terror que se extendía, que se propagaba como un virus. Los informes de los periódicos, que antes hablaban de una masacre, ahora hablaban de un apocalipsis. La policía, el ejército, todos se quedaron helados. No podían creer lo que veían. Los prisioneros, los que se suponía que eran débiles, ahora eran invencibles. Las balas que se suponía que los iban a matar, rebotaban en su piel o se cerraban en segundos. Los soldados, que se habían enfrentado a enemigos en la guerra, nunca habían visto algo así. Un enemigo que no podía ser matado. Un enemigo que se alimentaba del miedo. Un enemigo que no era humano. El pánico se apoderó del ejército. Los soldados, que se habían preparado para el combate, se quedaron sin munición, se quedaron sin esperanza. En sus hoyos, los prisioneros, que se movían como fantasmas, vieron el miedo, vieron el terror, vieron la comida, y se sintieron aún más fuertes. En el caos, en el terror, una figura se alzó. El prisionero líder, con el corazón del guardia en la boca, se movió por el pasillo, con una sonrisa de satisfacción que no correspondía a su rostro desfigurado. Se paró en el centro del pasillo, y los demás prisioneros se detuvieron, como si estuvieran esperando una orden. El prisionero líder, con una voz que era una mezcla de susurros y de gritos, les habló a los científicos. Les dijo que el experimento había sido un éxito. Les dijo que se habían liberado del dolor, de la necesidad de dormir, de la necesidad de respirar. Les dijo que el gas, el que se suponía que los mantendría despiertos, los había convertido en algo más, en una nueva raza de seres. Una raza de seres que se alimentaban del miedo, y que la cámara, el lugar donde se había desatado el horror, era el lugar donde su nueva vida había comenzado. El pánico se apoderó de los científicos. Intentaron huir, pero los prisioneros, que se movían con una velocidad sobrenatural, les cortaron el camino. El prisionero líder, con una sonrisa que no era humana, les dijo que no había escapatoria. Les dijo que el horror que se había desatado en el interior de la cámara se había expandido al exterior. Les dijo que el mundo, el que creían que era seguro, ahora era su coto de caza, y que ellos, los que habían creado el monstruo, serían los primeros en morir. En un solo movimiento, el prisionero líder se abalanzó sobre el doctor Ivanov, el que había sido el primero en entrar en la cámara, y le arrancó el corazón. El grito del doctor Ivanov, un grito que se ahogó en la desesperación, se hizo eco en el pasillo, un eco del horror que se había desatado. Los científicos, que se habían quedado helados, vieron la escena. Vieron el corazón del doctor Ivanov en la mano del prisionero. Vieron la sonrisa en el rostro del prisionero. Y en ese momento, una cosa quedó clara. El experimento no era una prueba de resistencia, era un experimento sobre la humanidad. Y la humanidad, en ese experimento, había fallado. El horror, que se había mantenido en secreto, estaba a punto de ser revelado. Y la historia del experimento ruso del sueño, la historia que el mundo no podía entender, estaba a punto de convertirse en una leyenda. El prisionero líder, con el corazón del guardia en su boca, miró a los otros prisioneros. Con una voz que era una mezcla de susurros y de gritos, les dijo que se habían liberado, que se habían convertido en algo más. Les dijo que el mundo, el que creía que era seguro, ahora era su coto de caza, y que la historia del experimento ruso del sueño, la historia que se había mantenido en secreto, estaba a punto de ser revelada. El horror había alcanzado su punto máximo. Los prisioneros, con sus cuerpos destrozados, se habían convertido en depredadores, en una nueva raza de seres que se alimentaban del miedo. El mundo, que se creía a salvo, se había convertido en su coto de caza, pero en un rincón oscuro de una base secreta, los científicos que habían sobrevivido, los que lo habían creado, se habían quedado, no para huir, sino para luchar. Sabían que su creación, el que se suponía que iba a ser un soldado perfecto, era un monstruo, y sabían que la única forma de detenerlo era con la verdad. Los científicos,
con la ayuda de un ejército de soldados, se prepararon para la batalla final. Su plan era simple: atraer a los prisioneros a una trampa, a una cámara de gas, no para matarlos, sino para revertir el efecto del gas que los había convertido en monstruos. Los científicos sabían que el gas, el que se suponía que los iba a mantener despiertos, era un veneno, un veneno que los había convertido en seres que no necesitaban dormir. Pero también sabían que el veneno, si se usaba de la forma correcta, podía ser una cura que los convertiría en humanos de nuevo. Y los científicos, los que habían creado el monstruo, tenían la esperanza de que su interior aún quedaba un rastro de humanidad. La trampa estaba lista. La cámara de gas, una réplica de la cámara donde se había desatado el horror, se había llenado de un gas experimental, un gas que se suponía que los iba a hacer dormir, un gas que, si todo salía bien, los devolvería a su estado original. Los soldados, que se habían preparado para la batalla, se quedaron helados. No creían en el plan de los científicos. No creían en la idea de que los monstruos, que se habían alimentado de la sangre de sus compañeros, pudieran ser salvados. Pero no tenían otra opción. El mundo, el que se creía a salvo, se desmoronaba, y la única forma de salvarlo era con la verdad. El prisionero líder, con el corazón del guardia en la boca, se movió por las calles de la ciudad, con una sonrisa de satisfacción que no correspondía a su rostro desfigurado. Sentía la presencia de los científicos, sentía la presencia de la trampa. No tenía miedo de la muerte, solo sentía curiosidad, una curiosidad de saber qué era lo que los científicos habían preparado para él. Se acercó a la trampa, y los demás prisioneros lo siguieron, como si fueran sus sombras. El prisionero líder, con una voz que era una mezcla de susurros y de gritos, les habló. Les dijo que los científicos, los que los habían creado, estaban tratando de revertir su obra. Les dijo que los científicos, los que los habían convertido en monstruos, estaban tratando de convertirlos en humanos de nuevo y que no lo permitirían. El prisionero líder, con la mirada de un ser que se había liberado de la humanidad, se abalanzó sobre los científicos. Los soldados, que se habían preparado para el combate, no pudieron hacer nada. Los prisioneros eran más rápidos, más fuertes, más inteligentes, y sus heridas se sanaban al instante. El prisionero líder se acercó al doctor Ivanov, el que había sido el primero en entrar en la cámara, y le susurró. Le dijo que la necesidad de dormir era una debilidad, una cadena que los mantenía atados a la humanidad. Le dijo que se había liberado, que se había convertido en un ser que no necesitaba dormir, que no necesitaba descansar, que no necesitaba nada, y que el mundo, el que creía que era seguro, ahora era su coto de caza. El prisionero, con una sonrisa que no era humana, le arrancó el corazón al doctor Ivanov, y el grito del doctor Ivanov, un grito que se ahogó en la desesperación, se hizo eco en el pasillo, un eco del horror que se había desatado. En el caos, en el terror, una figura se alzó. Era uno de los científicos, una mujer que había sido la única en sobrevivir al ataque. La mujer, con una mirada de rabia y de dolor, se abalanzó sobre el prisionero líder, no para matarlo, sino para detenerlo. La mujer, que había visto a sus compañeros morir, no tenía miedo, solo tenía una misión, la de detener al monstruo que había creado. La mujer, con el corazón del doctor Ivanov en su boca, se abalanzó sobre el prisionero. El prisionero se rió. No era la risa de un loco, era la risa de un ser que se había liberado de la humanidad. El prisionero, con una voz que era una mezcla de susurros y de gritos, le dijo a la mujer que no había escapatoria. Le dijo que el horror que se había desatado en el interior de la cámara se había expandido al exterior. Le dijo que el mundo, el que creía que era seguro, ahora era su coto de caza, y que la historia del experimento ruso del sueño, la historia que se había mantenido en secreto, estaba a punto de ser revelada. La misa del Carmen. La fe, amigos míos, es un arma de doble filo. Puede levantarnos hacia la luz, pero también puede arrastrarnos a la oscuridad. Y en esa oscuridad, donde la creencia se retuerce y la devoción se corrompe, nacen las leyendas más aterradoras. No se trata de demonios que se manifiestan, sino de rituales que se susurran, de pactos que se hacen en la penumbra de la noche, bajo el manto de la fe. Esta es la historia de un hombre que buscó una leyenda y encontró un horror. Esta es la historia de la Misa del Carmen. La Misa del Carmen no es un mito, es una tradición que se celebra en los rincones más oscuros de la creencia, donde la línea entre la devoción y la herejía se difumina. La leyenda cuenta que es una misa que se celebra para la Virgen del Carmen, pero no para pedirle un milagro,
sino para pedirle un favor que no se pide con rezos, sino con sacrificios. La Misa del Carmen es un ritual que se celebra en un lugar, una iglesia en ruinas, en un pueblo abandonado. Y la leyenda dice que la misa solo se puede celebrar en una noche, la noche del 16 de julio. Nuestro protagonista, un hombre llamado Daniel, era un escéptico, un cazador de mitos. Su trabajo era viajar a los rincones más oscuros del mundo, a los lugares donde las leyendas se fusionaban con la realidad, para documentar los mitos. Daniel había escuchado la leyenda de la Misa del Carmen en un bar, en un pueblo polvoriento en el centro de México. Un anciano, con el rostro arrugado por el sol y los ojos llenos de una extraña sabiduría, le contó la historia. Le contó de la iglesia en ruinas, de la noche del 16 de julio, de la misa que se celebraba para la Virgen del Carmen. Le contó del favor, el favor que se pedía en la misa, el favor que te daba todo lo que querías a cambio de algo, a cambio de un sacrificio. Daniel, que había visto y documentado docenas de mitos, sintió una oleada de curiosidad. Esta no era una leyenda como las demás, era un ritual que se había mantenido en secreto, en los rincones más oscuros de la creencia. Y Daniel, el escéptico, el que creía en la razón, sintió una sed de conocimiento, una sed que lo llevó a un viaje de un mes, a un pueblo que se llamaba Santa Fe. El pueblo, un pueblo de unos pocos cientos de habitantes, estaba en el centro de la nada. Las calles eran de tierra, las casas de adobe, y la gente, con sus rostros arrugados por el sol y sus ojos llenos de una extraña sabiduría, miraban a Daniel como si fuera un fantasma. En el pueblo, Daniel conoció a un hombre que se llamaba Pedro. Pedro era el guardián de la iglesia en ruinas, un hombre que se había quedado en el pueblo para proteger la iglesia de los curiosos, de los que buscaban la verdad. Pedro era un hombre de fe, y a diferencia de Daniel, Pedro creía en la Misa del Carmen. Pedro le contó a Daniel la historia de la iglesia, de la leyenda, de la misa, le contó de las reglas, le dijo que para asistir a la misa tenías que ir solo, tenías que ir a medianoche, tenías que llevar un crucifijo y no tenías que mirar a nadie, tenías que entrar en la iglesia, arrodillarte y rezar. Rezar para que la misa no te encontrara. Daniel, el que había visto y documentado docenas de mitos, sintió una oleada de miedo. No era el miedo de un hombre que se enfrentaba a un fantasma, era el miedo de un hombre que se enfrentaba a una verdad que no podía comprender. Y la verdad, que se había mantenido en secreto, estaba a punto de ser revelada. Daniel, con una mezcla de miedo y de curiosidad, se dirigió a la iglesia. La luna, una luna llena que se había alzado en el cielo, era la única luz en el pueblo. Las sombras se movían a su alrededor, se retorcían, se convertían en figuras que se parecían a demonios. Y en el interior de la iglesia, la Misa del Carmen, el ritual que se había mantenido en secreto, estaba a punto de comenzar. Y la fe, que se suponía que lo iba a salvar, se convertiría en su peor enemigo. La historia de la Misa del Carmen, la historia que se había mantenido en secreto, estaba a punto de ser revelada. La iglesia en ruinas, una silueta de piedra contra la luna, se alzaba en el centro de la nada. El viento, que se movía a su alrededor, sonaba como un susurro, como una voz que llamaba a Daniel. El escepticismo, el que lo había traído hasta aquí, empezó a desvanecerse. El miedo, un miedo primitivo y frío, se apoderó de él. Daniel, con el corazón latiendo con fuerza, se dirigió a la iglesia. La puerta, una puerta de madera vieja y podrida, se abrió con un gemido. El sonido se hizo eco en el silencio de la noche, un sonido que prometía un horror que Daniel no podía comprender. En el interior de la iglesia, la oscuridad era total, una oscuridad que se sentía viva. Daniel encendió su linterna, y la luz se desvaneció en las sombras, en la penumbra de la iglesia. Las ventanas, que se habían roto, dejaban pasar la luz de la luna, pero la luz era insuficiente para iluminar la iglesia. Daniel, con una mezcla de miedo y de curiosidad, se movió por el interior. Las paredes, que se habían desmoronado, estaban cubiertas de musgo, y el hedor a humedad, a polvo, a muerte, se apoderó del aire. En el centro de la iglesia, el altar, una mesa de piedra vieja y podrida, se alzaba contra la pared. En el altar, una figura de la Virgen del Carmen, se alzaba contra la pared. Pero la figura, que se suponía que iba a ser una figura de luz, era una figura de sombra, una figura que se movía, que se retorcía, que se convertía en un demonio. Daniel se detuvo. Recordó las palabras del anciano, las palabras del guardián de la iglesia. Recordó las reglas. Ir solo. Ir llevar un crucifijo y no mirar a nadie. Daniel, con el corazón latiendo con fuerza,
sacó el crucifijo de su mochila, se arrodilló, con las manos temblorosas, y cerró los ojos. La misa del Carmen, el ritual que se había mantenido en secreto, estaba a punto de comenzar, y la fe, que se suponía que lo iba a salvar, se convertiría en su peor enemigo. La historia de la misa del Carmen, la historia que se había mantenido en secreto, estaba a punto de ser revelada. En la oscuridad, un susurro que venía de las sombras, un susurro que se hizo más fuerte. Los susurros se convirtieron en voces, voces que hablaban en un idioma que Daniel no podía comprender, voces que se mezclaban, que se retorcían, que se convertían en una sinfonía de horror. Daniel, con los ojos cerrados, sintió un nudo en el estómago. El miedo se apoderó de él, el miedo a lo que no podía ver, a lo que no podía comprender. Las voces se hicieron más fuertes, se movían a su alrededor, se acercaban, se alejaban. En cada vez, en cada susurro, Daniel sintió un atisbo de la locura, una locura que se había desatado en el interior de la iglesia. Una voz de mujer, susurró en su oído. Le susurró que abriera los ojos, le susurró que viera, le susurró que la verdad, la que él había buscado, estaba frente a él. Daniel, con el corazón latiendo con fuerza, sintió la tentación de abrir los ojos, la tentación de ver lo que había en la oscuridad. El escepticismo, el que lo había traído hasta aquí, luchaba con el miedo. ¿Era un truco? ¿Era una alucinación? ¿O era la verdad? Daniel, con las manos temblorosas, apretó el crucifijo. El metal frío en su mano se sentía como una ancla, como una bofetada en el rostro de la locura. Los susurros se convirtieron en gritos, gritos de dolor, de agonía, de éxtasis, y en cada grito, Daniel sintió un atisbo de la verdad de que la misa del Carmen no era un ritual de fe, era un ritual de horror, un ritual de sangre, y los que estaban en la oscuridad no eran creyentes, eran demonios, eran monstruos, eran las almas de los que habían fallado. Y Daniel, con el corazón latiendo con fuerza, supo que su vida, la vida que había vivido, se había acabado. El horror que había buscado, el que había documentado, se había convertido en su peor enemigo, y el final, inevitable y terrible, se acercaba, y en la oscuridad, una voz que se susurró en su oído. Abre los ojos. Daniela, la voz que había susurrado en su oído, no era la voz de una mujer, era la voz de un demonio, una voz que le prometía el conocimiento, la verdad, el horror. Daniel, el que había venido a documentar un mito, sintió que su escepticismo y única arma se desvanecía. La curiosidad, el deseo de saber, el deseo de ver lo que había en la oscuridad, era más fuerte que su miedo. Con las manos temblando, Daniel se levantó lentamente. El crucifijo en su mano se sentía como un pedazo de hielo, como una bofetada en el rostro de la locura. Los susurros, los gritos, se hicieron más fuertes, se movían a su alrededor, se acercaban. Sentía la respiración de las criaturas en su nuca, su aliento frío y putrefacto, pero Daniel no se detuvo. Con una mezcla de miedo y de determinación, abrió los ojos. Lo que vio en la oscuridad era un horror que iba más allá de lo que la mente humana podía comprender. No eran personas, no eran almas, eran monstruos, eran criaturas retorcidas, deformadas, con la piel agrietada y los ojos llenos de una locura que lo hizo temblar. No se parecían a nada que Daniel hubiera visto antes. Eran una burla de la humanidad, una burla de la fe. Y lo que estaban haciendo no era una misa, era un ritual de dolor, de agonía, de sangre. En el centro de la iglesia, el altar, una mesa de piedra vieja y podrida, se alzaba contra la pared. En el altar, una figura de la Virgen del Carmen, la figura que se suponía que iba a ser una figura de luz, era una figura de sombra, una figura que se movía, que se retorcía, que se convertía en un demonio. La figura tenía la forma de una mujer, pero sus manos, sus garras, eran las de un animal. Su rostro, cubierto de sombras, tenía los ojos de un ser que se había liberado del dolor. Los monstruos, los que se habían arrodillado, la miraban con devoción, con una devoción que era una burla de la fe. Y en sus manos garras tenían ofrendas. No eran flores, no eran vilas, eran huesos, eran carne, eran órganos. Y el olor a carne podrida, a sangre, a muerte, se apoderó del aire. Daniel, con el corazón latiendo con fuerza, se quedó helado. No podía creer lo que veían sus ojos. Lo que había venido a documentar, el mito que había buscado, era real. Y el horror, el que había buscado, se había convertido en su peor enemigo. Los monstruos
que antes estaban de rodillas, se levantaron. Se movieron hacia él con sus cuerpos retorcidos, sus brazos largos, sus garras afiladas. No había un solo grito, no había un solo gemido, tan solo un silencio. Un silencio que era más aterrador que cualquier sonido. Wyan Sas oyóos. En sus ojos llenos de locura, Daniel vio una sed de sangre, una sed de venganza, una sed que lo hizo temblar. Corrió como si su vida dependiera de ello. Corrió por la iglesia en ruinas, tropezando con los escombros, con los huesos de los que habían venido antes que él. Los monstruos, que se movían con una agilidad sobrenatural, lo seguían. Se movían en las sombras, en las paredes los tecos. Eran como fantasmas, como demonios, como un eco de su propio terror. El crucifijo en su mano se sintió como una carga, como una burla de la fe. Y en el interior de la iglesia, el hedor a carne podrida se hizo más fuerte. El hedor a carne podrida de un ser humano, el hedor de Daniel. El final de la historia se acercaba. Daniel, acorralado, no tenía a dónde ir. La puerta de la iglesia estaba cerrada, las ventanas eran demasiado altas, y los monstruos, los que lo habían seguido, lo rodeaban. Se acercaron a él, con sus rostros deformados, con sus ojos llenos de locura. Y en el último segundo antes de que lo atraparan, Daniel escuchó una voz que se susurró en su oído. No era la voz de un demonio, era la voz de un ser que se había liberado de la humanidad. Y la voz que se susurró en su oído, le dijo: «Han bienvenido a la misa del Carmen». Daniel, la voz que había susurrado en su oído, no era una voz de bienvenida, era una voz de condena. Los monstruos, con sus cuerpos retorcidos y sus ojos llenos de una locura que lo hizo temblar, se movieron hacia él. Daniel, con el corazón latiendo, con fuerza, se quedó inmóvil. El miedo lo había paralizado. La realidad se había desmoronado. El mundo que había conocido, el mundo de la razón, de la ciencia, de la lógica, se había convertido en un infierno. Y él, el que había venido a documentar un mito, se había convertido en una víctima. Los monstruos no lo mataron. Se sentaron a su alrededor, con sus cuerpos deformados, con sus manos, sus garras, tocando su piel. El tacto era como el de un cadáver frío y putrefacto. Los monstruos no hablaron, se comunicaron con él de una forma que no era humana, de una forma que iba directamente a su mente. Le mostraron imágenes de su pasado, de su familia, de su vida. Le mostraron sus miedos, sus arrepentimientos, sus secretos más oscuros. Y en cada imagen, en cada memoria, en cada secreto, los monstruos se reían. Su risa no era un sonido, era una sensación de locura que se apoderaba de su mente. Y en el centro de la risa, una voz, la voz de la Virgen del Carmen, la voz del demonio, la voz que le decía que el pacto no era una ofrenda, era una comunión de la fe, del alma, de la humanidad. La Virgen del Carmen, la figura que se alzaba en el altar, se movió. No se movió como un ser humano, se movió como un fantasma, como un demonio que se había liberado del infierno. Se acercó a Daniel, con sus brazos largos, con sus garras afiladas. En sus manos no tenía flores, ni vela, tenía un cuchillo de piedra, afilado y ensangrentado. La Virgen se sentó frente a él, y con una mirada de satisfacción que no correspondía a su rostro, le habló. Le dijo que la misa del Carmen no era una misa para pedir un favor, era una misa para dar un favor, para dar el favor de la libertad del dolor, de la necesidad, de la humanidad, y que el sacrificio, el que se pedía, no era un sacrificio de sangre, era un sacrificio de la alma. El terror se apoderó de Daniel, el que había venido a documentar un mito, ahora era el protagonista de su propia historia de horror. La Virgen del Carmen, con una sonrisa que no era humana, le clavó el cuchillo en el pecho. No fue un acto de dolor, fue un acto de pura indiferencia. Daniel no gritó, no se movió. El cuchillo se hundió en su carne, se hundió en su corazón, se hundió en su alma. Y en ese instante, en ese momento de locura, una cosa quedó clara. La misa del Carmen no era un ritual de fe, era un ritual de horror, un ritual de sangre. Y los que estaban en la oscuridad no eran creyentes, eran demonios, eran monstruos, eran las almas de los que habían fallado. Y Daniel, con el corazón roto y el alma destrozada, se dio cuenta de algo. El mito que había buscado, el que había documentado, era real. Y el horror, el que había buscado, se había convertido en su peor enemigo. Pero el final de la historia no había llegado. Daniel, con una última fuerza de voluntad, se levantó. El cuchillo en su pecho, el dolor en su alma,
no le importaban. Solo tenía una cosa en mente: en escapar. Corrió por la iglesia en ruinas, tropezando con los escombros, con los huesos de los que habían venido antes que él. Los monstruos, que se movían con una agilidad sobrenatural, lo seguían. Se movían en las sombras, en las paredes. Los tecos eran como fantasmas, como demonios, como un eco de su propio terror. El crucifijo en su mano se sintió como una carga, como una burla de la fe. Y en el interior de la iglesia, el hedor a carne podrida se hizo más fuerte. El hedor a carne podrida de un ser humano, el hedor de Daniel. Y al final de la iglesia, una puerta. Una puerta que se abría a un pasillo. Una puerta que se abría a la libertad. Una puerta que se abría al mundo. Daniel, con el corazón latiendo con fuerza, se abalanzó sobre la puerta. La abrió y salió. Y en el momento en que salió, una voz, la voz de la Virgen del Carmen, susurró en su oído: no te irás. Daniel, no te irás. En el mundo exterior, el mundo de la noche y la luna, se sentía como un sueño. Daniel corrió. Se perdió en la oscuridad, en el laberinto de árboles y sombras. No sentía el dolor en su pecho, el dolor del cuchillo que la Virgen del Carmen le había clavado. No sentía el miedo, la rabia, la desesperación. Solo sentía una cosa: la necesidad de escapar del horror, de la pesadilla, de la voz que le susurraba en su oído, la voz que le decía que no había escapatoria. El horror. El que había buscado, lo había encontrado. Daniel llegó al pueblo. El pueblo, que antes se sentía como un lugar seguro, ahora se sentía como una jaula. La gente, que antes lo miraba con curiosidad, ahora lo miraba con miedo. Vieron la sangre en su camisa, la locura en sus ojos. Vieron el crucifijo en su mano, un crucifijo que se había vuelto negro, como si se hubiera quemado. Vieron la marca del pacto y se alejaron de él, como si fuera un fantasma de su propia leyenda. Daniel, que se había sentido como un héroe, se sintió como un monstruo que se había metido en un problema que no podía resolver. En el pueblo, Daniel encontró a Pedro, el guardián de la iglesia. Pedro lo vio, y en sus ojos, Daniel vio algo que lo hizo temblar. No era el miedo, ni la compasión, era la tristeza. Una tristeza infinita. Pedro le dijo que lo había advertido. Le dijo que la misa del Carmen no era un mito, era una verdad que se había mantenido en secreto, en los rincones más oscuros de la creencia. Le dijo que la misa no era para pedir un favor, sino para dar un favor, para dar el favor de la libertad del dolor, de la necesidad, de la humanidad, y que el sacrificio, el que se pedía, no era un sacrificio de sangre, era un sacrificio del alma. Y Daniel, con el alma rota, se dio cuenta de la verdad de que el mito que había buscado, el que había documentado, era real, y el horror, el que había buscado, se había convertido en su peor enemigo. Pedro le contó a Daniel la historia de la misa del Carmen. Le dijo que la misa, el ritual que se había mantenido en secreto, era un pacto que se hacía con la Virgen del Carmen, pero no la Virgen de la Luz, la Virgen de la Oscuridad. Le dijo que el pacto te daba todo lo que querías, a cambio de una cosa, a cambio de tu alma. El que entraba en la iglesia, el que presenciaba la misa, el que salía, se convertía en un recipiente para un demonio, para un monstruo. Y el crucifijo en su mano, el que se había vuelto negro, era un recordatorio de que su alma ya no le pertenecía, era la posesión de un demonio, y la única forma de liberarse era con un sacrificio. Daniel, con el corazón latiendo con fuerza, se dio cuenta de algo: no era una víctima, era un recipiente para un demonio, y el dolor en su pecho, el dolor del cuchillo, no era un dolor físico, era el dolor de su alma. La voz de la Virgen del Carmen, la voz que le susurraba en su oído, se hizo más fuerte. Le decía que no había escapatoria. El horror. El que había buscado, lo había encontrado. Le decía que el mundo, el que creía que era seguro, ahora era su coto de caza, y que él, el que había venido a documentar un mito, se había convertido en un monstruo que se alimentaba del miedo, un monstruo que no necesitaba dormir, que no necesitaba descansar, que no necesitaba nada, un monstruo que se había convertido en un reflejo de la oscuridad. El final de la historia se acercaba. Daniel, con el alma rota y el cuerpo destrozado, se dio cuenta de la verdad de que su vida, la vida que había vivido, se había acabado. Y el horror, el que había buscado, se había convertido en su peor enemigo. Y en el último segundo antes de que la voz de la Virgen del Carmen se apoderara de su mente,
Daniel escuchó un grito de agonía en un grito que venía de su propio corazón, el grito de su propia muerte. El sol, una luz que se suponía que lo iba a salvar, se sentía como una burla. Daniel, el hombre que había venido a documentar un mito, se había convertido en un fantasma que se movía por el pueblo, con el cuerpo destrozado y el alma rota. La herida en su pecho, que se suponía que lo iba a matar, no sangraba. Solo ardía con un fuego frío, con un dolor que no era físico, sino espiritual, el dolor de una alma que se había roto. Why, en su mente, la voz de la Virgen del Carmen, la voz del demonio, se repetía una y otra vez en la voz. Le susurraba que era libre, libre del dolor, libre de la necesidad de dormir, de comer, de respirar. La voz le prometía un mundo de poder, un mundo donde la muerte no existía, un mundo donde él, Daniel, sería un dios. Pero Daniel no quería ser un dios, quería ser un hombre, quería ser libre de la voz, libre de la herida, libre de la locura. Y en el rincón de su mente, el rincón donde el escepticismo había reinado, una pequeña voz le decía que la voz de la Virgen era la verdad que lo había salvado de la muerte, la verdad que lo había convertido en un monstruo. Los días se convirtieron en una pesadilla. Daniel no dormía, no comía, no bebía, solo se movía por el pueblo, con la mirada de un loco. La gente se alejaba de él, se escondía en sus casas. Sabían que Daniel ya no era humano, sabían que era un recipiente para un demonio. En sus ojos llenos de miedo, Daniel vio su propio reflejo, vio un monstruo que se había metido en un problema que no podía resolver, un monstruo que se había convertido en el protagonista de su propia historia de horror. En su mente, la voz de la Virgen del Carmen le habló. Le dijo que la misa del Carmen no era un mito, era un pacto que se hacía con la Virgen de la Oscuridad, para liberarse del dolor, de la necesidad de la humanidad. Le dijo que él, Daniel, era el recipiente que la Virgen había estado buscando. Le dijo que el crucifijo en su mano, el que se había vuelto negro, era un recordatorio de que su alma ya no le pertenecía, era la posesión de un demonio, y que la única forma de liberarse era con un sacrificio. Daniel se movió como si estuviera en un trance, y se dirigió a la casa de Pedro, el guardián de la iglesia. Pedro lo vio, y en sus ojos, Daniel vio el miedo, pero también vio la comprensión. Pedro le dijo que lo había advertido. Le dijo que el que entraba en la iglesia, el que presenciaba la misa, el que salía, se convertía en un recipiente para un demonio, para un monstruo. Le dijo que la única forma de liberarse era con un sacrificio de la alma, un sacrificio que se haría con un hombre que se atreviera a entrar en la iglesia, un hombre que se atreviera a mirar a la Virgen, un hombre que se atreviera a romper el pacto. Daniel, con el corazón latiendo con fuerza, se dio cuenta de algo. El mito que había buscado, el que había documentado, era real, y el horror, el que había buscado, se había convertido en su peor enemigo. La voz de la Virgen del Carmen, la voz que le susurraba en su oído, se hizo más fuerte. Le decía que no había escapatoria. El horror, el que había buscado lo había encontrado. Le decía que el mundo, el que creía que era seguro, ahora era su coto de caza, y que él, el que había venido a documentar un mito, se había convertido en un monstruo que se alimentaba del miedo, un monstruo que no necesitaba dormir, que no necesitaba descansar, que no necesitaba nada, un monstruo que se había convertido en un reflejo de la oscuridad. El final de la historia se acercaba. Daniel, con el alma rota y el cuerpo destrozado, se dio cuenta de la verdad de que su vida, la vida que había vivido, se había acabado, y el horror, el que había buscado, se había convertido en su peor enemigo. Y en el último segundo antes de que la voz de la Virgen del Carmen se apoderara de su mente, Daniel escuchó un grito de agonía, un grito que venía de su propio corazón, el grito de su propia muerte.